Bueno, pues shalom, shalom, amados, bendiciones, qué bueno que se encuentran hoy aquí. Shalom a los que vean esta transmisión después, a los que se vean conectando, bendiciones. Y pues bueno, como cada jueves nos toca pues el grupo. Aquí estamos en Oceana La Loma, para que quiera venir es bienvenido. Y pues como cada jueves, antes de iniciar, vamos a orar. ¿Sale, amados? Vale. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que es Kadosh. Gracias, eterno Adonai, porque tú eres quien nos guarda, nos ha resguardado, Rey, aún nos ha cuidado en medio de estos tiempos difíciles, eterno Adonai. Gracias te damos por este Yom que tú has hecho, por este día que tú creaste, Rey, porque tú has planeado todo desde el principio de los tiempos, Rey. Era tu voluntad que estuviéramos hoy aquí, Rey, reunidos, que estuviéramos en la transmisión, que pudiéramos estar aprendiendo hoy un poco más de ti, Rey. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Rey. Te suplico que seas tú bendiciendo sus casas, Rey, y que a través de ellos sus familias también sean bendecidas y alcanzadas, eterno Adonai. Gracias por el esfuerzo de todos ellos, Rey, de venir, de asistir, de aprender de ti. Y aún por los que faltan, eterno Adonai, y por los que están en transmisión, Rey, los bendecimos y les amamos grandemente, eterno Adonai, porque tú nos has hecho una familia, Rey, un solo pueblo, una sola nación, eterno Adonai, en ti. Y hoy te damos gracias, Rey, por este Yom. Te damos gracias, eterno Adonai, porque todo está bajo tu mano, Rey, bajo tu control. Y aún te pedimos por aquellos que están sufriendo, Rey, que están enfermos, que están apartados, que se ven en la necesidad, Rey, de estar en cuarentena, Rey. Te suplicamos por todos ellos, que aún los que tienen miedo, Rey, los que están enfermos y los que no, Rey, los que no te conocen, porque qué difícil sería la vida de nosotros si no te conociéramos, eterno Adonai. Te suplicamos por ellos, Rey, que prontamente seas abriendo sus ojos hacia ti y que podamos ser esas vías, Rey, para que ellos te conozcan. Te pedimos por la familia de mi hermano Fortunato y de mi hermana Silvia, Rey, que traigas sanidad para mi hermana Silvia, Rey, y pronto consuelo y resignación para nuestros amados familiares del hermano Fortunato, Rey. Gracias porque nos permitiste conocerlo y porque tú has sido bueno aún con nosotros y sabemos que nada se escapa de tu voluntad, Rey. Te suplicamos aún por todos los hermanos, los que te conocen, que padecen, Rey, ya sea de alguna enfermedad, Rey, o de alguna necesidad. Sé tú solventando en salud, en economía, en alimentación, Rey, en cada una de las cosas que nos hagan falta. Sé tú poniendo atención, Rey, y podamos ver tu mano moviéndose en esa necesidad, Rey. Te amamos y te bendecimos, y que este Yom sea un Yom de aprendizaje, que podamos crecer en ti y aún verte, si no es en nuestra necesidad, pues verte en la Torah, Rey, verte en nuestra Biblia y aún conocerte a través de lo que está escrito en estas palabras, Rey. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén, ve amén. Amén. Pues bueno, shalom a los que están ahí en la transmisión. Shalom a los que están por acá. Déjenlos acomodo. Hugo Gerardo, shalom. Qué bueno que estén por acá. Los demás que estén ahí en la transmisión, manden un mensajito para también poder saludarlos. Y pues bueno, aprovechen para saludarse, para todo, ¿sale? Manden un mensajito ahí en la transmisión para poder saludarlos, por favor. Y pues bueno, shalom, shalom. Sale, pues vamos a empezarle. ¿Están de acuerdo? Vamos a empezar esta... Bueno, primero que nada, shalom. Esta es la parashá número 14. Parashá número 14. Ya rápidamente han pasado 14 semanas, un poco más, desde que empezamos esta nueva vuelta, exactamente, en Rosh... ¿Cómo? No es cierto, en Simchat Torah. Entonces, pues ya rápidamente avanzamos. 14 parashot. Esta parashá lleva por título Vaerá.
¿sale? Baerá. No confundamos con Bayerá, que es muy parecido. Bayerá fue una parashá que vimos antes. Ajá, Bayerá. Con Y, ¿vale? Hay una I ahí en medio, Bayerá. Y este es Baerá, sin la Y. Ajá, este es Baera. Baera. ¿Sale? Aquí no hay una Yud. Y en la otra sí hay una Yud. ¿Sale? Aquí es Baera, la otra es Bayerá. Vienen de la misma raíz, de hecho son la misma palabra, nada más que en diferente tiempo. Por eso se llama muy parecido, ¿sale? Bayerá es y se le apareció, y le apareció, o y apareció, ¿sale? En pasado. Ajá. Y Baera es él apareció, aparecerá o ¿cómo le puse ahí? Aparecí. Y yo, ajá, exactamente. Es conjugado en yo, ¿no? Y aparecí. ¿Sale? Esta parasha toma su nombre de la primera palabra del segundo versículo, ¿sale? Que es Baera, que es y yo aparecí. Y para saber qué significa, pues vamos a ir a su escritura, ya que esta parasha inicia en Shemot, en Éxodo 6:2. ¿Sale? Shemot, versículo 6. Perdón, Shemot capítulo 6, versículo 2. Y termina en el capítulo 9, versículo 35. ¿Sale? Aquí cuántos capítulos son? El 6, el 7, el 8 y el 9. Son 4. ¿Sale? El 9 creo que no es todo. Por ahí no sé si esté cortado. Pero bueno, más o menos son 4 capítulos. Y la Haftará es en Yehezkel, Ezequiel 28-25 al 29-21. Y en el Brida Hadashah es Revelaciones 16 del 1 al 21. Acuérdense que la Haftará y la porción de la Brida Hadashah ahorita no la estamos viendo mucho, pero pues también es importante saberlo, ¿sale? Entonces vamos a leer ahí en Shemot 6, 2 y 3, ¿sale? ¿Quién lo lee? Léalo fuerte. ¿Ya lo tienen? Sí. A ver fuerte, Mike. Dice, Elohim le dijo, yo soy Adonai. Ajá. Aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, que es Elohim Todopoderoso. Ok, exactamente. Fíjense cómo ahí, ¿quién está hablando? Pues Adonai. Eterno, Adonai, exactamente. Por eso es aparecí, ¿no? En la primera persona del singular, que es yo, ¿no? Yo aparecí, ¿no? Entonces, Baera es aparecí. Y Bayera es apareció. Sí, fíjense, por eso se llaman muy parecido, pero no es lo mismo. ¿Sale? Aquí es aparecí. Y aparecí. Ajá. Y aquí el que está hablando es el Eterno, ¿sale? Y vamos a ver, en esta parashá, ¿qué pasa? Pues Adonai le reafirma su identidad, o sea, la identidad de Adonai, a Moshe. Ajá, vamos a seguir leyendo ahí. Le dice, y Adonai se dirigió a Moshe y le dijo, yo soy Adonai, soy el Elohim, yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Ajá. Entonces, aquí empieza ya a darnos algo interesante, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob conocían al Eterno como el Shaddai. Ajá. Y después dice, pero con mi nombre, o sea, ¿cuál nombre creen que es el que ahí dice? Exactamente, el tetragrama, ajá. Dice, con ese nombre a ellos no me di a conocer. Fíjense qué importante es esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya también no sabemos cuál es ese nombre, ¿verdad? El de Yud, Hei, Bab y la Hei, ¿sale? Nosotros sí conocemos ese nombre, aunque no sabemos cómo se pronuncia, no lo pronunciamos. Pero ya tenemos privilegio extra que los patriarcas, que Abraham, Yitzhak y Jacob, que nada más sabían que era el Shaddai. ¿El Shaddai qué significa? La palabra Shaddai viene de Dai, que es límite o restricción o término, más o menos, algo así. Ajá.
Y Shaddai significa el que no tiene límite, ¿no? El todopoderoso, el creador. Ajá. Lo que te iba a decir es que yo sabía que era el todopoderoso. El todopoderoso sale. Sí, es que el Shaddai no tiene una traducción como única, ¿no? Es una palabra compuesta. Incluso podemos ver que Shaddai es un ¿cómo se dice? Un acróstico, ajá. Que ahí se los puse en el pizarrón. Si ustedes quieren ver el pizarrón, únanse al grupo de Telegram, que ahí les voy a dejar el link aquí abajo. O ahí en la transmisión de Facebook debe de estar el link. ¿Sale? Y ahí les mando el pizarrón ahorita que se acabe porque se me olvidó mandárselos antes. Entonces, Shaddai está compuesto por 3 letras hebreas que es Shin, Dalet y la Yud. Ajá, Shin, Dalet, Yud, que son las primeras letras de las palabras Shomer, Dober y Israel, que significa el guardador de las puertas de Israel. Ajá. Sí, es Dober. Ajá. ¿O cómo? Ah, sí, es de la Tot. Perdón, ahí me equivoqué. Sí, tienes razón, es de la Tot. Shomer de la Tot de Israel, sí, porque Dober es otra cosa. Pero significa lo mismo, el guardador de las puertas de Israel. Por eso la mezuzá que va en la puerta tiene una shin. Y algunos dicen así de plano, Shaddai. Ajá, ¿por qué? Porque ¿dónde va la mezuzá? En la puerta, ajá. El guardador de la puerta, de las puertas de Israel, ajá. Si no saben qué es una mezuzá, pues es una cajita así de madera que dentro tiene el Shema. Como un pergamino. Ajá, tiene un pergamino así enrollado. Y pues nosotros sí la usamos, aunque incluso algunos yehudí dicen que no, lo consideran un amuleto. Pues nuestra confianza no está en la cajita, no está en el rollo, nuestra confianza está en el Eterno. Pero pues incluso es un mandamiento, ¿no? Dice, y estas palabras que yo te ordeno hoy, Exacto. las pondrás sobre tu corazón y las atarás por señal sobre tu cabeza y las pondrás en los dinteles de Y tus como puertas. recordatorio, ¿no? Como decías tú, Ajá. Sí, como recordatorio. De hecho, cada vez que salimos, pues tocamos la mezuzá. Algunos tenemos por costumbre o tocar la frente o besar los dedos con los que tomamos y repetir Shema Israel, Adonai Eloheinu. ¿Por qué? Porque el repetir te recuerda, no nada más estás como perico, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, no. Sino que estás pensando, escucha Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno, ¿no? Y entonces todas las veces que sales, más todas las veces que entras, ¿cuántas veces lo repites? Pues un montón, ¿no? Y entonces ya se va haciendo rama en ti, ¿no? Y así, pues no nada más te lo aprendes, sino que lo vas meditando y lo vas pensando, ¿sale? Y entonces para eso sirve la mezuzá, ¿sale? Una preguntilla ahí, pero eso Ajá. no, bueno, yo sé que esto es primero que el cristianismo, ¿no? Ajá. Pero no sería igual que al persinarse, ¿no? Ah, pero Es que persinarse... siempre que pasan al lado de una cosilla, siempre se Sí, no, pues te digo que eso de tocar la frente o besar los dedos, pues ya es costumbre, pero pues no, o sea, nomás lo ideal es tocar la mezuzá. De hecho, por eso cuando vean ahí en Oshiana, cuando llegamos a Oshiana, está la mezuzá en la entrada, ¿no? Y entonces hay mucha gente que entra y la toca, ¿no? Pues por eso, porque ahí repiten Shema y eso, ¿sale? Entonces, no, pero no es lo mismo, ¿por qué? Porque pues persinarse, pues es como bendecirse, ¿no? Ay, cuídame, Eterno, ¿no? Y aquí no le estás pidiendo nada al Eterno, sino nada más te estás acordando, ¿no? De que Adonai es uno. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que Y todo el Shema. Sí, quién sabe, yo nunca me persigné, Yo sí pero me lo bueno. sé. Yo sí me la sé re bien. Exactamente. Aquí. ¿Sí? ¿Ya se te olvidó? Sí, hay muchas cosas que ya he ido olvidando. Shalom a Luz María, shalom a Mari, ya te extrañamos. Dice, no he podido ir, pero los escucho. Bueno, bendiciones, te esperamos cuando gustes. Hugo Gerardo, el guardador de las puertas de Israel, así es. Somer de la Tot de Israel. Y sí, es una mitzvah tener mezuzá, ¿vale? Y de hecho hay Yehudí que tienen mezuzot en todos lados, ¿no? En todas las puertas. O sea, no nada más en las de salida, sino en la de la salida, en la del patio, en la de la cocina, en la de la recámara, en todas las puertas. Porque pues la Torah no especifica en cuál puerta, ¿no? Entonces, pues en todas. Ajá, entonces la que es, bueno, la que yo considero que es a fuerza es la de la entrada, La ¿no? principal, sí. Exactamente, ¿no? Ya si tienes otras, pues está bien, ¿no? No está mal, pero pues está bien. Carro. Sí, incluso yo sí tengo la mía del coche, ¿no? Se supone que la tienes que poner en cualquier lugar donde pases más de 2 horas. Y pues con el tráfico de la Ciudad de México es fácil estar 2 horas en un coche, entonces, pues sí, ¿no? Incluso pues en las oficinas hay veces que tienen su mezuzá y eso. Entonces, pues la mezuzá es
Es un recordatorio constante. ¿Por qué llegamos a la mezuzá? Por Shaddai, ¿verdad? Sí. Sale. Y entonces, pues Shaddai también puede ser ese anagrama, ese acróstico de guardador de las puertas de Israel. Y ese era el nombre que conocían Abraham, Isaac y Jacob. Pero a Moshe ya les revelado otro nombre. ¿Se acuerdan de que hace 8 días también vimos que se le reveló otro nombre a Moshe? Sí, Hace 8 días, hace 15, no me Hace acuerdo. 8. Hace 8, ¿no? Que empezamos Shemot. ¿Cuál era? el de Gigi, Asher, Gigi. Erie, ¿no? Erie. Sí, perdón. Erie, ¿no? Entonces, este libro que le pusieron Éxodo, en realidad se llama Shemot, se llama nombres, ¿no? Y toma su nombre, pues, porque así empieza el libro, ¿no? Y estos son los nombres, y luego dice, de los hijos de Israel, ¿no? Pero en realidad, el libro de Shemot contiene los nombres del Eterno. La gran mayoría de los nombres del Eterno y sus atributos están en el libro de Shemot. Entonces ahorita ya vimos Egie, ahorita vimos el Shaddai, y después en este momento el Eterno ya le da el tetragrama, ¿no? Le da Yud Hei Bab Hei. Ajá, y entonces ahí es otro, ¿no? El tercero. Y entonces así, ¿no? En este libro de Shemot podemos ver cómo los nombres del Eterno se les van revelando a Moshe y al pueblo de Israel, no nada más a Moshe. Y entonces, pues eso habla del nivel espiritual que tenía el pueblo de Israel en este momento. Ya hablamos que no era para nada fácil vivir en esclavitud y decir, mi Elohim es más grande que el tuyo, egipcio. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, para ellos no fue nada fácil mantenerse en la emuná, ¿no? Aparte no podían yo creo ni decirlo, ¿no? Exacto, no podían practicarla como tal, ¿no? O sea, no se sentían con la libertad de practicar su emuná, de vivir como decía el Eterno, ¿no? Porque pues, ¿a poco ustedes creen que les dejaban guardar Shabbat? No. Pues no, tenían que ir a trabajar, no eran esclavos. Entonces, pues Shabbat no se guardaba. ¿Ustedes Pues creen ni que...? mencionar que su Elohim era el mero, el poderoso. Exacto, ¿no? Dice, pues como si tú eres un esclavo cualquiera, o sea, exacto, no es como decir, es que mi Elohim me sana, ¿no? Y todo el día enfermo, ¿no? Y quejándote de todo, pues no tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Pero aquí ellos, permanecieron en la emuná, que no era una tarea fácil, ¿no? Y Reto, ¿no? exactamente, ¿no? Y peor para ellos que ya nacieron en esclavitud, ¿no? O sea, pues los que conocieron a la libertad y vivieron, pues bien, ¿no? Los tiempos de gracia, que si vieron la parashá que vi en Shabbat, vimos como los egipcios, Israel cuando llegó a Egipto vivió un periodo de Gesed, de misericordia, donde todo lo que tenían era bueno, aún en Egipto, ¿no? Tenían buenas tierras, tenían buen ganado, tenían bueno todo, porque eran invitados especiales de Faraón. Pero una vez que cambia Faraón, que cambia el sistema, que su normalidad se transforma y pasan de una antigua normalidad a una nueva normalidad, empieza esta etapa de din, de juicio. Y empieza todo esto del proceso de esclavizarlos, que no fue de un día para otro de que amanecieron y, ay, ¿qué crees? Pues ya eres esclavo. No, o sea, fue un proceso en el cual los esclavizaron. Entonces aquí piensen, o sea, para el que fue libre y después fue esclavizado, era más fácil creer en un Elohim que existía y que era poderoso y lo podía liberar, que aquel que ya nació en la esclavitud. Ah, claro. ¿Quién tiene más esperanzas de sanarse? ¿Un ciego que se volvió ciego o un ciego que nació ciego? Se volvió ciego. Un ciego que se volvió ciego, ¿no? Y es más, él mismo tiene más anhelo de sanarse que el que nació ciego, porque el que nació ciego finalmente nunca vio, no sabe qué es ver. Pero aquel que vio y dejó de ver, tiene más anhelo, más esperanza, ajá. Y es más probable que se sane, porque es más fácil, ¿no? Arreglar algo que se generó, que intentar arreglar algo que fue así, ¿no? Como los cimientos de una casa, ¿no? Es más fácil arreglar una casa que tiene una falla en la parte de arriba, ¿no? Que una que tiene falla en los cimientos. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo esto es muy importante. Shalom, hermano Job. Shalom, shalom, hermana Moni. Es muy importante ver cómo el pueblo que estaba en Egipto se mantuvo en la emuná del Eterno, a pesar de todo, ¿sale? Entonces,
fíjense cómo para nosotros suena algo pues como fácil, ¿no? Pero ¿habrá sido para ellos fácil? No. Así es difícil. Imagínense, si nosotros decimos, bueno, fácil entre comillas, ¿no? O sea, suena fácil entre comillas, pero nosotros decimos, a pesar de eso, decimos, no, pues sí es difícil. Es difícil porque, bueno, por ejemplo, los que empezamos en Raíces Hebreas, que fuimos los primeros que empezamos en la familia, nos costó. Y digo nos porque yo aquí fui primero. A lo mejor no mucho, a lo mejor no más que otros, a lo mejor después de unos meses ya encontraron un aliado, pero hay otros que no, ¿no? Y que son los únicos y que son los apestados de su familia. ¿A poco no? Sí. ¿A poco no? Ahí en la transmisión díganme. Sí. Imagínense, ¿no? Y ser el apestado de tu familia, ¿por qué? Porque no crees lo mismo que ellos. Y aquí el caso era el mismo, ¿no? O sea, ser el apestado de la familia y a mejor del pueblo porque tú seguías creyendo en un Elohim que ellos ya no veían. En un Elohim del cual ellos ya no conocieron porque se asimilaron, ¿no? Entonces fíjense cómo el Eterno le revela este nombre súper importante a esa generación que sale de Egipto y que se mantiene en la emuná. O sea, su nivel de emuná es altísimo. Los sabios consideran a esta generación, la generación de Shemot, la que salió de Egipto, la generación más crecida espiritualmente. Ajá. Fueron los que se quedaron en el desierto, ¿no? Y fueron los que exactamente, y fueron los que después se quedaron en el desierto, pero aún así mantuvieron su emuná. Vagaron en el desierto, estuvieron esclavos, o sea, les pasó de todo, pero nunca dejaron a un lado la emuná. ¿Sale? Después vamos a ver por qué se quedan en el desierto y todo esto, pero fíjense cómo lo interesante es precisamente eso, que a pesar de todas las pruebas que el Eterno les da, ellos permanecen en emuná. ¿Sale, amados? Entonces, después de esto, podemos ver cómo dice. Ahí en el versículo... Ay, déjenme, me ubico. Ajá, en el versículo 6, desde el versículo 6. Ahí en el capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer, dice: en consecuencia, diles a los israelitas que yo ¿quién? ¿Que yo doné? Ajá, que yo Adonai los sacaré de la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia. ¿Vale? Fíjense cómo eso era difícil de creer, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viviendo lo de la pandemia, ¿no? A mí me da risa los que dicen, no me voy a vacunar. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que te toque una vacuna? O sea, realmente, la probabilidad de que te toque una vacuna es prácticamente nula, a menos que trabajes en un hospital. ¿Por qué? Porque aunque México ha comprado muchas vacunas, y es creo que el 13º país en cantidad de vacunas que ha comprado, los mexicanos somos un montón. Entonces imagínense, 50,000 vacunas aprox que son los que se han comprado en México. Entre 143 millones de mexicanos o miles de mexicanos, pues la probabilidad de que te toque una vacuna es prácticamente nula. O sea, fíjense, o sea, con las vacunas que se ha comprado es el 18% de la población. O sea, ni siquiera el 0.2, o sea, 0.18%. Ni el 1% de la población ahorita se puede vacunar. Entonces, ¿el personal de salud va a alcanzar? No, o sea, ni siquiera los de salud están alcanzando. Pues aunque traigan más, o sea, pero aunque traigan más, Aunque traigan más, no. no hemos alcanzado ni el 1%. O sea, y dices, no, yo no me voy a vacunar. Ni te consideran para que te vacunen, amigo. Pues no, dice que ya les estaba tocando lo de la tercera edad. Ay, pues, pero ¿a quiénes? Y yo O sea, también como dice Ara, o sea, para que te alcance, y eso sí alcanza el personal de salud. Claro. Después, ¿por quién van a ir? Por los de la tercera edad. Pero ¿tú crees que por los de la tercera edad que viven ahí entre cartones en Ay, Ecatepec pues y en Naucalpan? No.
¿Por No. quiénes van a ir de la tercera edad? Pues por los relevantes, ¿no? El presidente primero, que ya también es adulto mayor, con todo el respeto que se merece. Pero pues ya es población de riesgo, ¿no? Entonces ese va a ser el primer viejito que vacunen. Y después, por los que ponen, ¿no? Los que aportan. Claro. Y ya hasta el final, si en 20 años todavía sobran vacunas, te van a poner una, ¿no? Ay, al cabo que no quería. Pues sí. O sea, piénsenlo, ¿quién se vacunó contra la influenza? Yo. Pero tú porque eres enfermera, ¿no? Tú porque trabajas Él con también, Yo niños. también. ¿Tú qué Él es trabajas? enfermero. Trabajo en el sector salud. Pues ahí está. En el área- Yo Sí, no, también pero por eso te vacunaron. ¿Y los demás cómo se vacunaron? No, yo En la escuela creo que también llegó una brigada, creo. A ti sí en la escuela. En la escuela. Imagínate, yo iba en la prepa, en el Politécnico, y nos vacunaban. ¿Saben cuándo yo me vacuné de la influenza? Pues es fecha que no me la he puesto. Y no porque yo diga, ay, no me lo voy a poner, cosa del diablo, no, sino simplemente porque no me tocó. ¿Y saben cuándo me he enfermado de influenza? Nunca. Entonces fíjense lo difícil que era para el pueblo de Israel. Si para nosotros es difícil creer que nos va a tocar una vacuna, para el pueblo de Israel qué difícil era creer que los iban a liberar de la esclavitud de Egipto. Claro. O sea, era como decir una locura. O sea, ¿cómo es posible si mis papás vivieron esto, mis abuelos vivieron esto y mis tatarabuelos también fueron esclavos? Era un sueño guajiro. Exacto, ¿no? Es como, exacto, ¿no? Algo bien, bien loco, ¿no? Que la probabilidad de que te pase es prácticamente nula, ¿no? Y entonces aquí el Eterno les dice, pero yo te voy a sacar de la opresión de Egipto, te salvaré de tus trabajos forzados y te redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia. Pero no le creen, ¿verdad? Y exactamente, no le creen, Pero ¿no? no le creen. Pero o no sea, le creen, ¿no? O sea, lo difícil es creer. Pero no todos no le creen, o sea, la mayoría no le cree, pero hay un porcentaje que cree. que sí le creen. ¿Sale? Y entonces dice aquí, y los tomaré a ustedes como pueblo mío, y yo seré su Elohim, y así sabrán que yo soy Adonai, su Elohim, quien los saca de la opresión de Egipto. Vamos ahí en Shemot 6, versículo 7, ¿sale? Éxodo 6, 7. Éxodo. Fíjense, y este versículo 7 es muy relevante, porque aquí vienen las expresiones de redención del Eterno hacia el pueblo de Israel. ¿Cuál es la primera expresión de redención? Dice ahí, los tomaré. ¿Esto qué significa? Que ya vas a dejar de ser de la chusma y vas a ser de él, ¿no? Ajá. Exacto. O sea, por ejemplo, Ara, imagínate que tú trabajas en el kinder, ¿no? Ahí con niños. Pero son niños, ¿no? X. Un montón de niños, a lo mejor sí te encariñas con ellos, pero finalmente son niños. Y ahora piensa, si entre esos niños estuviera Adric, Ajá. ¿estás de acuerdo que Adric, como es tuyo, es otro asunto? Ah, claro. ¿Sí o no? Por supuesto. Por supuesto que sí, le digo a ella porque es su abuelita. O sea, los abuelitos quieren más a los nietos que a los hijos. Entonces, fíjense cómo, así de que, y yo te tomaré, significa ahora vas a ser mío, no vas a ser un pueblo cualquiera, vas a ser mi pueblo, vas a ser mío, te voy a tomar. Y en esas dos palabras, el Eterno dice mucho, porque los tomaré. ¿A cuántos más ha tomado? Hasta este punto a ninguno, y después tampoco a ninguno. O sea, eres exclusivo. Y hasta Ajá. la fecha. Y hasta la fecha es el pueblo exclusivo, no hay otro, ¿no? Ya hablamos de esto de la teología del reemplazo y todo eso, ¿no? Que no es que el Eterno abandonó a Israel y ahora tomó a los gentiles que creen en Jesús. No, el Eterno no hace eso. ¿Por qué? Porque no es un hombre cualquiera para abandonar a uno, nomás porque sí. ¿Sale? Claro, porque ella eligió. Exactamente, ¿no? Él hizo un pacto eterno, no nada más de aquí a que hubiera otro. ¿Sale? Como muchas parejas actuales, ¿no? Entonces, fíjense, el Eterno les está diciendo, te tomaré, y luego les dice, y serán mi pueblo, no serán un pueblo cualquiera, serán mi pueblo. Los que vivimos ya aquí en la Ciudad de México desde hace muchos años, de muchas generaciones, no entendemos mucho esto, pero por ejemplo, los que vienen de otros estados, de pueblitos más chiquitos, sí entienden este concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque vivas en otro lado, tu pueblito sigue siendo tu pueblito, ¿sí o no? Sí. A ver, hermano Miguel, usted que... No, pues usted también ya tiene muchos años viviendo aquí en la Ciudad de México. No se 30. extraña. Pero sí extraña así Tlaxcala, ¿no? Por la situación que está viendo el país, la capital, sí. 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 Ujú, claro. Nada sí. que ver con una colonia
que viva a las afueras de la Ujú. ciudad. Y de todo el bullicio y de todo nada eso, que ¿no? ver. Nada que ver, exactamente. Es un pastel que se cuece aparte. Exacto, ¿no? Pero ¿por qué usted sí siente ese anhelo? Porque pues usted vivió esa situación, ¿no? Vivió allí. Pero pues, por ejemplo, yo que nací ahí en la Guerrero, ahí por Tlatelolco, pues yo estoy acostumbrado a un montón de gente, ¿no? Y si no veo gente, yo me siento solo. Exacto, ¿no? Sí, es verdad. Sí, no, o sea, por ejemplo, yo apenas hace unos días tuvimos que ir ahí por el centro de la ciudad. Y no me acuerdo qué día era, creo que era día 6, era día de Reyes. Y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo vivía ahí en el centro de la ciudad, pues el día 6 siempre estaba así lleno en todos lados, toda la gente ahí comprando, día 5, sí. Y todo mundo ahí, haciendo bullicio, haciendo Y olas. luego la Alameda. Y era lo cerca, normal, ¿no? exacto, Los la Alameda Reyes. cerca y todo el show ahí. Sí, sí, sí. Y aunque pues yo no celebraba eso, pues yo veía a la gente, ¿no? Y entonces, imagínense, día 5 y ahí por la ciudad y que no haya nadie, porque además había pandemia, No hay puesto. no hay puesto, no hay dices, ay, qué feo se siente, ¿no? Hasta parece que estoy en película zombie aquí, ahorita me van a salir uno. ¿Por qué? Porque no hay nadie, ¿no? Entonces fíjense aquí cómo eso de que, y serán mi pueblo, también es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que ya no eres un desconocido cualquiera, ya no eres alguien que va pasando por la calle y me topé, sino que al ser parte de mi pueblo, te conozco. Ajá. Te conozco y tenemos un origen similar, tenemos costumbres similares, tenemos puntos en común, ¿sale? Y después le dice, y yo seré su Elohim. Su Elohim. Y esto está tan vigente que conocemos al Eterno como el Elohim de Israel. ¿Sí o no? ¿A quién adoramos? Al Elohim de Israel. La canción de El Poderoso de Israel. La canción del poderoso de Israel. Y si se fijan, aún los que creen en esto de la teología del reemplazo, sigue siendo el Elohim de Israel, el Dios de Israel, ¿no? Sí. Bueno, perdón, en el cristianismo ponían cancioncillas donde decía Dios de Israel. El Dios de Israel, ¿no? Y entonces, pero es que tú ya no eres Israel porque ya la teología del reemplazo, entonces no tiene sentido lo que estás diciendo, fíjate. Sí, es cierto. Ajá, entonces fíjense, pues eso de Sereto Elohim ha permeado y permanecido desde este punto, ¿no? Y después, y sabrán que soy Adonai. ¿Sale? ¿Cómo es que tú sabes que alguien es algo? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Perdón. Ulises. Ulises me dijo hace rato, yo trabajo en el sector salud, ¿no? ¿Cómo yo sé si él, o sea, en el sector salud puede significar médico, puede significar enfermero, puede significar camillero, puede significar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo yo sé que él es algo? Con su título, ¿no? Por su título o Preguntando. preguntándole, y preguntándole implica conocerlo, ¿no? Ajá. Entonces, si yo me tomo la molestia de decirle, Ulises, ¿me dijiste? Ulises. Ulises, ¿qué eres en el sector salud? Estoy en el área administrativa. Ah, ok, es administrativo. Entonces, aquí yo ya sé que él es administrador, ¿no? ¿Y por qué lo sé? Porque lo conozco y le pregunté, ¿no? Si yo hubiera encontrado a Ulises en la calle hace 20 días, ¿hubiera yo sabido que él es administrador? No. ¿Por qué? Porque no lo conozco, ¿no? Así de básico. ¿Y cómo íbamos a saber que Adonai es Elohim? Si no lo conozco. Si no lo conoces, si no le preguntas, si no te acercas. Si no tienes la oportunidad de hablar con él y preguntarle, ¿no? Entonces aquí ya te está hablando 4 cosas muy importantes que son: los tomaré, serán mi pueblo, yo seré su Elohim y sabrán que yo soy Adonai. Esas fueron las 4 promesas de redención de Israel. Esto les está diciendo que va a pasar en un futuro, cuando ya no estén en Egipto. Ajá. Véanlo como la novia a la que se le está prometiendo que se va a casar, ¿no? Te tomaré, y ya no vas a ser de la bola, vas a ser la esposa, ¿no? Y serás mi pueblo, porque ya vas a ser mi familia, ¿no? Al ser mi esposa, pues vas a pasar de ser alguien X a un conocido, una amiga, a ser mi familia, ¿no? Y además, yo seré su Elohim. Eso también debe pasar en el matrimonio, ¿no? No que la esposa venere y adore al esposo, sino que lo tenga como autoridad, ¿no? Y que no se someta. La palabra someter está muy mal escuchada, pero que se... Mal ¿Cómo? interpretado.
que se sujete, ¿no? Que se sujete. exactamente. ¿Sale? Y sabrán que yo soy tu Adonai. ¿Adonai qué significa? Señor. Tu Señor, exactamente. Y cuando te casas, pues todo el mundo tiene que saber quién es tu esposo, ¿no? Claro. Fíjense cómo aquí el Eterno le está dando promesas de qué? De matrimonio al pueblo de Israel. Así de básico. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa después? Después vemos como ahí en Shemot 6, en Éxodo 6, versículo 14, y empieza. Y estas son las descendencias de Reubén y Simón. Y después, y estas son las descendencias de Leví. Y así la genealogía de Moshe y Aarón. Exactamente. Pero nada más toma a Reubén, a Simón y a Leví. Y puros nombres, ¿no? Y aquí está así como clavado, sin sentido, de repente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Shemot qué? 6:14. 14. Dice, estos son los jefes de las familias por linaje paterno, los hijos de Reubén, primogénito de Israel, Hanoch, Palú, Hetzron, Carmi. Y estas son las familias de los Reubenitas, hijos de Shimón, Lemuel, Lamín, Ohad, Yahin, Zohar y Shaul, hijo de un kenanita. Y estas son las familias de Shimón. Y luego dice, y estos son los nombres de los hijos de Leví. Fíjense como ahí los de Reubén y Shimón están como... ¿Estos qué? ¿Sale? Sí. ¿Y para qué están ahí? Pues buena pregunta, ¿no? Son los mayores, ¿no? Dice aquí. Son los primogénitos. Pues sí, Reubén y Shimón son los primogénitos, pero pues aquí no tienen vela en este entierro, o sea, ¿por qué? Pues los demás tampoco están. Sí se fijan que está raro, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué me dices eso, no? ¿Cómo para qué? Como para qué, ¿no? O sea, ¿qué objeto tiene que esté aquí? Sí. Pero todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. No nos vas a decir que este es el porqué. Ay, No, se los voy a dejar de tarea esta vez. ay, no. Aquí dice, perdón, Ajá. dice que son los jefes de la familia. O sea, son las gentes Ajá, importantes, ¿no? exacto, pero son los jefes de la familia, pero de la familia de Rubén y la familia de Shimón. Ajá. O sea, faltan los de las demás Ah, tribus. sí, ¿por qué no están nosotros, no? Exacto. Ah, Pues aquí nada más está Rubén y Shimón. Y no son relevantes en este punto. Los relevantes son los que vienen después, que dice, y estos son los descendientes de Leví. ¿Por qué? Porque Moshe y Aarón, que son los que estábamos hablando en este momento, son descendientes de Leví. Ajá. ¿Y esto por qué sí es relevante? Porque sabemos, por Jacob, que lo profetizó, gracias, que el Mashiach vendría a través de la descendencia de Leví. Ajá, por eso esto es relevante. ¿Por qué? Porque Moshe hasta cierto punto es imagen del Mashiach, del Mesías. Y de hecho Moshe es un Mesías, el Mesías del pueblo de Israel para liberarlos de Egipto. Ajá. Entonces, esto de que viene aquí Leví, las generaciones de Leví, están puestas ¿para qué? Para que entendamos y veamos cómo Moshe sí proviene de la familia de Leví. Ajá. Y dice, ¿y de Leví nació quién? No, a ver, déjenme encontrar. Aquí en el 17. Bueno, y estos son los nombres desde el 16. Y estos son los nombres de los hijos de Leví en orden de nacimiento. Gershon, sí. Kehat y Merari. Ajá. Gershon, Kehat y Merari. ¿Sale? Y después dice, y los descendientes de Gershon, o sea, se los va a agarrar uno por uno. Ajá. O sea, los descendientes de Gershon son las familias de Libni y Shmi. Ajá. Y ahora, los hijos de Kehat son Amram, Yetzhar, Hebrón y Eusiel. Luego dice, y los hijos de Merari son Malhi y Mushi nada más. Son dos, ¿vale? Aquí lo importante, ¿quién es? Primero Leví, luego Kehat, y luego ya nos habla de Amram. Y Amram se casó con su tía Yochebed, y ella dio a luz a Aarón y a Moshe. Fíjense, Leví, Kehat, Amram, y finalmente llegamos a Moshe y a Aarón, que son hermanos. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas generaciones? 4 generaciones. ¿Quién llegó? Leví. ¿Y quién lo sacó?
Moshe. Moshe y Aarón. ¿Sale? 4 generaciones. ¿Cuántos años había estado profetizado que se iban a quedar en Egipto? 400. 400 años. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que Jacob lo profetizó. Ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí? 400 años, ¿cuántas generaciones son aproximadamente? Pues como 4. 4, no, porque comparten años. O sea, no es que se muere uno y salga otra generación. Los 4, ¿no? Por ejemplo, aquí Ara tiene 3 generaciones. Ara, Michelle y Adric. ¿Y cuántos años han pasado? Como- Los que tengas, no me digas. Pero no tienes 400. No, pues- 40. Uy, no, pues no ¿Podría más. ser? 40 es muy poquito. Porque aquí Sí, dice, y vivió sí, 137 años 400 Leví. años. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Ajá, en ese tiempo, Pero donde si vivían nos mucho, vamos a- ¿no? Sí. Yo digo que como Puede ser. unas 600. 600 años, no, porque ya es más de lo que se había profetizado. Sí. No, generaciones. 600 generaciones, ay, no son No, muchas. ¿verdad? Son muchas, sí. ¿Como 200? ¿Ciento y tanto? Bien, aquí pasaron 4 generaciones nada más. ¿Cuántos años creen que pasaron? Los 400 es evidente que no. ¿Cuántos años tenía Aarón cuando fue escogido para las buenas nuevas? Ah, ok, ¿cuántos años A ver, tenía Aarón? Eso es ahí muy nos vamos importante, aquí, exactamente. Muy bien, muy buena pregunta que hace el hermano. Vamos aquí a... De ahí partimos. ¡Pum! Está escrito, de hecho eso está escrito, déjenme lo encuentro. Fue el catecismo y En el catecismo no enseñan esto, hermano. hay que vernos de algo, no sé serio. Como una amiga de mi mamá que daba catecismo y le dijo que Moshe y su arca. Moshe y su arca. Y daba el Moisés y su catecismo, arca. por favor. Por favor. Ahí en el capítulo 7, versículo 7 de Éxodo. Capítulo 7, versículo 7 dice, y Moshe tenía 80 años y Aarón 83. 83, solo se llevaban 3 años. ¿Era Vale. más grande Aarón que Moshe? Sí, Aarón era el primogénito. Sí. Yo pensé que era al revés. No, Y luego Miriam. no, pero Miriam era mujer, no podría ser el primogénito. No. Entonces, Es 80 a Moisés, 83 a Aarón. ¿Cómo cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántos años pasaron en 4 generaciones? ¿Están de acuerdo que los 400 no? Tienen que ser menos de 400 y más de 100. 240. Más o menos 240. 8 por 3, 24, 240. Sí, más o menos esas. 240 años. 240 años. Ya ven, casi. De 400 que había profetizado el Eterno. Pero de que había profetizado Jacob. ¿Por qué se reduce el tiempo? Pues por lo que vimos. Que finalmente el Eterno está probando a su pueblo y se está dando cuenta que a pesar de la esclavitud y de todo lo que están viviendo, ¿Creen? se mantienen en la emuná. Exactamente. Y entonces el hecho de que ellos se mantengan en la emuná, ¿qué pasa? Que el Eterno dice, ah, sí me quieren. Ah, sí están bien, sí están de acuerdo, sí entendieron lo que les enseñé. Y entonces, ¿qué pasa? El Eterno disminuye el tiempo y a los 200, los sabios calculan 285, creo, más o menos, 240, 285 años de esclavitud, en los cuales el Eterno finalmente ya llama a Aarón y a Moshe. ¿Vale? ¿Qué pasa? Después, ya se me apagó el iPad, por eso no sé qué sigue aquí. ¿Dónde voy? Ah, como por aquí. Esto no lo expliqué, ¿verdad? Las generaciones, ¿no? Abajo. Acá. Sí, por aquí. Sí, Dice generaciones, y aquí dice Moshe y Aarón, ¿qué? Leví. Ah, sí, ya. Moshe hacía y Aarón decía. ¿Sale? ¿Y eso por qué? Porque vamos a ver aquí que... ¿qué pasa cuando el Eterno se le revela a Moshe en el arbusto ardiente? Primero quítate los. Ajá. Ah, porque estás en tierra. Sí, está entierracados, todo eso. Ya le dice que haga algo, pero Moshe pone un pretexto. Ajá, sí. Ahí dice que es tartamudo. Moshe le dice, yo soy tartamudo, yo no hablo bien. De hecho no le dice tartamudo, le dice, tengo los labios sellados. Porque no quiere desde. Exacto, es un el pretexto principio. porque no quiere, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que Moshe tuvo la educación de un faraón
Y ¿se acuerdan cuando vimos Joseph? ¿Cuántos idiomas hablaba el faraón? Todos menos el hebreo, ¿no? 70, ¿no? 70, porque había 70 escalones, ¿no? Según el Midrash. Y entonces Moshe, ¿cuántos idiomas tenía que haber aprendido? 51. 71, porque él sí hablaba hebreo. Ajá, muy bien. ¿Tenía miedo? Entonces, más bien como que le tenía miedo. ¿Por qué? Porque el faraón, ¿quién era? Y aparte él estaba Tienes ya muy razón. preparado, ¿no? Exactamente, ¿no? Le tenía miedo. ¿Por qué? Porque se tenía que enfrentar contra su propia familia. Si se ponen a pensar, ¿quién es a los que les es más difícil de predicar? Pues a la familia. A tu propia familia. Incluso está escrito, ¿no? Que nadie es profeta en su propio pueblo. Pues a eso se refiere, ¿no? Que tu familia te van a querer lo menos, ¿no? ¿Por qué? Que te van a decir, pues tú que hiciste esto. ¿Cómo eres? Y te conocí borracho en fiestas y así, ¿no? Y todo te van a decir, ¿y tú me vas a venir a hablar de esto? Y ahora ya te Y quieres ahora ya, hacer la exacto, santa. ¿no? Ya te haces el santo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Santo. Exacto, ¿no? Ah, Casi me han dicho. ¿y sabe por qué se ríen? Porque exactamente porque ya les pasó. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que aquí Moshe lo que está pasando es que tiene miedo de ir y ver a Faraón. Gracias. Y ver a Faraón, ya sea que sea el Faraón que había sido su papá adoptivo, su abuelo adoptivo, o a Faraón que ahora debería de ser el que había sido su hermano. Fíjense qué complejo, ¿no? O sea, aquí lo que le tiene miedo a Moshe es enfrentarse a esa persona que esté ahí, ya sea uno antes o el de ahora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo conocían desde niño, habían visto cómo había crecido y también supieron todos sus errores desde niño, incluso que había matado a un egipcio. Sí. O sea, tú que dices que libera a tu pueblo, que porque pobrecitos, porque son esclavos, ¿eres el mismo que mató a un egipcio? O sea, eres un asesino y me vienes a hablar de que perdone a estos. Fíjense lo ilógico, ¿no? Entonces Moshe a lo que le temes a eso, a enfrentarse a un faraón con argumentos para destrozarlo. Y que sus argumentos eran ciertos y válidos. Sí. ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea, que es bien difícil. Y eso es a lo que le tiene miedo Moshe. Que entonces, ¿qué pasa? Le sigue poniendo trabas al Eterno y finalmente el Eterno, ¿qué le dice? Pues ahí va a estar Aarón, ¿no? Te voy a dejar que Aarón te ayude, ¿no? Y entonces el Eterno, ¿qué pasa? Que el Eterno le da poder a Moshe de hacer, de hacer. Porque cuando empiezan las plagas, Moshe es el que llama a la plaga, el que como que invoca la plaga, el que hace que la plaga caiga. Pero el que la anuncia, el que habla con Faraón, el que habla con los hebreos, el que está ahí dando la cara, ¿quién es? Aarón. Es Aarón. ¿Sale? Y entonces Moshe hace, pero Aarón dice. Ajá, y esto sigue pasando. ¿Por qué? Porque cuando vino Yeshua habló con los que tenía ahí. Pero más bien fue reconocido Yeshua, ¿por qué? ¿Por lo que dijo? Por lo que hizo. Por lo que hizo. Yeshua, por eso Moshe es la sombra de Yeshua. Y Aarón era de la tribu de Leví también, y después se le dio a él ¿qué? Sacerdocio. El sacerdocio. Entonces, ¿quiénes son los encargados de decir? A los apóstoles, ¿no? Exactamente, los levitas, los apóstoles, los roim, los que tengan un cargo de maestro, todos esos son los responsables, ya no de hacer, sino de qué? De decir. Entonces, todos esos que dicen, yo te voy a sanar, yo te voy a hacer que ya no sufras, pare de sufrir, ¿no? Te vas a hacer rico si vienes a esta iglesia, porque yo voy a ayudarte a hacer esto, ¿no? Y ahora, todos esos que dicen yo, se están equivocando. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen que hacer nada. ¿Cuál es su misión? ¿Hacer? No. ¿Cuál es la misión? Decir. Y ustedes se fijan, en Oshiana nunca se dice eso, ¿no? De que ven yo te sano, ven yo te hago esto. No. Vamos a orar y si el Eterno quiere, Él
te va a sanar. Sí, es su voluntad. Si es su voluntad, y si no, pues aunque estemos aquí 20 horas orando, no va a pasar nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos puestos a qué? A hacer, sino a decir. Decir las cosas que hizo Yeshua. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense cómo vimos que a Moshe se le revela el nombre del tetragrama, ¿no? Yud Hei Vav Hei en hebreo. ¿Por qué? Porque los antepasados solamente conocían al Shaddai, ¿no? El Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso, ajá, haciendo alusión a qué? Al Todopoderoso para lo natural. Ajá, el Shaddai pudo hacer la creación, ¿no? El Shaddai, el Eterno, creó. El Eterno hizo. El Eterno recortó el camino para que Abraham llegara rápido a X punto, ¿no? Vemos cómo el Eterno hasta este punto ha sido todopoderoso de lo natural, ¿sí o no? Sí. Soberano de la creación, y eso está bien. Pero ahora le revela a Moshe esto del Yud Hei Vav Hei, haciendo alusión ya no solamente al dominio de lo natural, sino ahora también de lo sobrenatural, de lo espiritual y de todo eso. ¿Por qué sabemos esto? Porque a partir de este momento el Eterno va a hacer cosas no naturales, sino Sobrenatural. sobrenaturales. Si se fijan cómo aquí va a cambiar o va a añadir más bien todos estos atributos el Eterno a su identidad, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa? Que Adonai manda a Moshe, mandaron a hablarle a Faraón, ajá, y les advierte desde antes, ¿no? ¿Qué les dice? Pues que no te van a pelar, ¿no? Ve, dile, pero no te va a hacer caso. Y aquí Moshe y Aarón, como ya vimos, tenían 80 y 83. O sea, no eran unos chamacos. Aquellos que creen que su vida ya se acabó y tienen 40 o 50 años, pues no, fíjense aquí, las cosas grandes las hizo Moshe hasta los 80. 83 Aarón. Bueno, la mayoría, ¿no? Ya son de edad muy avanzada. Exacto, ¿no? Pero exacto, ese es el punto. O sea, fíjense, si... Y yo lo veo con la gente que conozco, ¿no? Que dice, ay, pues es que ya estoy muy viejito, ya me quiero morir. ¿Cómo crees? Si tienes 70, 80 años, de esa edad Moshe iba empezando. Pero es que eran otros tiempos. Si eran otros tiempos, pero tú no te desanimes, pues qué tal si el Eterno quiere hacer algo contigo y tú estás ahí, es que ya estoy viejito, pues no, ay, por favor. No, sí, sí. Viejitos los cerros, ¿no? Y no se quejan y siguen ahí, ¿no? Y reverdecen, dice el dicho, ¿no? Entonces, no hay que ponerse aquí el límite, ¿no? El Eterno es el que va a decir qué vas a hacer. Luego dice, fíjense algo bien curioso. Vamos a leer ahí en el capítulo 7, en el versículo 12, en Shemot 7:12, ¿sale? Vamos a leer aquí mientras tanto. Shalom, shalom, shalom Moni, Margarita, David Argueta. Cualquier comentario váyanlo poniendo, aquí los estoy leyendo, ¿sale? Sale, ahí en Shemot, en Éxodo, capítulo 7, versículo 12. Ajá. Vamos mejor desde el 8. Ajá. Y Adonai le dijo a Moshe y a Aarón diciendo, cuando Faraón les diga, hagan alguna señal milagrosa, entonces le dirás a Aarón, ¿qué? Toma tu vara. Toma tu vara y arrójalo ante Faraón, y se convertirá en una serpiente, ¿sale? Esto ya está en el versículo 9 del capítulo 7 de Éxodo, ¿sale? Luego en el versículo 10 dice, y Moshe y Aarón se presentaron ante Faraón e hicieron como Adonai les había ordenado. Ni más ni menos, ¿vale? Luego dice, y Aarón arrojó el bastón delante de Faraón y ante sus sirvientes, y se convirtió en una serpiente. Y el 11, pero Faraón por su parte citó a los sabios y a los hechiceros egipcios, y ellos también hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Los esos, ¿cómo se llama? Los Brujos. brujos, exacto, los brujos egipcios. Pero aquí dice algo bueno, ¿no? ¿Qué Hicieron dice? lo mismo. ¿Hicieron lo ¿Es mismo? posible, güey? Eso es a lo que vamos, ¿no? Porque sí pueden hacer lo mismo. La hechicería. Exactamente, la hechicería es algo que voy a entrar ahorita un poquito y voy a tocar un poco estos temas medio escabrosos para la gente. Pero fíjense, la hechicería de todo esto
es permitido por el Eterno. ¿Para qué o por qué? Para ver en quién creemos más. Exactamente. Para que tú escojas. Porque imagínense, ¿no? O sea, imagínate que tú te puedes casar con un chavo súper rico, que tiene mucho dinero y todo. Y además te quiere, ¿no? Te quiere y te quiere bien, ¿no? Bueno. Y un chavo que también te quiere súper bien, todo, pero es muy pobrecito. ¿A quién escoges? Pues al que quiera, de verdad. O sea, que yo quiero. Pues sí, ¿verdad? Al que tú quieras, ¿no? Ajá. Sí. Pero ¿a cuál es más probable? O sea, los que somos hombres sabemos que al rico. Ajá, las chavas siempre van a decir, no, al que más quiera. Yo, no es cierto. Al que tenga, ¿por qué? También los chavos son muy reconocidos. Sí, yo sé que los chavos también son así, pero pues yo... Pero imagínate, si ¿Sí? no quieres que además se rico. Ay, pero no, es que, pero no se No es podría. igual, Cuando porque- quieres a alguien, sí eliges. Porque en el hombre Ajá. radica el poder, ¿no? Por ejemplo, si es pobre, puede lograr ser rico. Sí, ¿no? claro, yo no estoy diciendo nada, sino nada más les estoy dando como este punto de elegir. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los seres humanos somos convenencieros. Sí. Ajá. Y entonces, si los dos te quieren bien, pero con uno tienes más posibilidades de pues, hacer algo padre con tu vida que con el otro, pues vas a escoger al bueno, ¿no? Pero si no supieras qué tanto tienen, no sabes qué su posición económica, ni su posición política, ni nada. Nada más sabes que los dos te quieren bien. Ahí se complica la decisión, ¿no? Ahí ya no tienes un punto como con el cual discriminar a uno de otro. Y eso es lo que quiere el Eterno en este punto. Que no te des cuenta, o sea, que no sepas que uno en realidad es más poderoso que otro. Que el Eterno tiene más poder que pues, los hechiceros y todos esos. Pero lo que quiere el Eterno es que escojas al Eterno por ser el Eterno y no por el poder que tiene. ¿Sale? Eso es lo que entonces está intentando Adonai al darle poder a estos hombres para que hagan sus hechicerías. De que tú puedas escoger sin... Ahora sí que sin beneficio aparente al que más tú quieras, ¿no? Y a quien espera el Eterno que escojas, pues a él, ¿no? Es el chavo que igual te quiere bien, te quiere para todo, pero también es rico, ¿no? Pero tú no sabes. ¿Sale? Entonces el Eterno permite que esto suceda para que podamos ejercer nuestro poder de decisión. Nuestro libre albedrío, perdón, ahí me trabo en esa palabra. Y que podamos escoger, bueno, si me voy con melón o con sandía, ¿por qué? Pues porque es él, ¿no? Es el Eterno. Pero pues aquí puedes tener lo mismo, ¿no? ¿Qué te ofrece, pues no sé, los que practican hechicería aquí en México? Los santeros y todos esos, ¿no? Te ofrecen salud, ¿no? Los santeros, sobre todo, el dinero. Ajá, pero si estás enfermo te dicen, no, pues vete a Chalma, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, ¿no? Taquemaco, ¿no? Catemaco. Catemaco. Ahí, ¿no? Es un pueblo de brujos, ¿no? Lleno de brujos. O sea, si pues vete ahí y ahí te hacen una limpia, ¿no? ¿Qué? Dinero. Pues también, ¿no? Aquí vente y hasta ponen ahí sus amuletos, ¿no? No sé bien qué hagan. Pero fíjense cómo sí, y hay gente que sí le pasa, ¿no? O sea, que se cura. Hay gente que se vuelve rica. Hay gente que se casa, ¿no? sí, que hacen los sí. amarres famosísimos, ¿no? Que te trepas ahí al cerro de la Jusco y un montón de calzones ahí hechos Ay, nudos Dios. con cera negra, ¿no? Sí, en serio. Ay, Dios, Es bien feo. que sí, Ajá. sí, 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 no. Ahorita lo- sí consiguen lo sí, que ¿no? quieren. Y sí se casan y sí pasa todo lo que piden. ¿Por qué? Pues porque el Eterno lo permite, ¿no? Pero pues no es la vía correcta. ¿Qué pasa después? Pues si ya te casaste con el de la amarra y resultó que te es infiel, que no te da dinero, que ya te hizo 3 hijos y te dejó botada. Que Pues, te ay, juegas, claro. exacto, ¿no? Y pues tú lo pediste. Eso. Entonces, a ver, déjenme leer. El Eterno... O sea que el espíritu engañoso es para que nosotros, al saber distinguir entre el poder de uno u otro, de todos modos escojamos a Adonai o a Yeshua. Sí, así es. ¿Por qué? Porque con los dos tienen la misma posibilidad, que con uno tienen más futuro que con otro. Claro.
Entonces el Eterno permite esto, ¿no? Y por eso también lo sigue permitiendo hasta nuestros días. O sea, eso de los amarres y todo eso, sí hay quien los hace para estafar a la gente, pero también hay quien los hace en serio, ¿no? Que sí tiene conocimiento de ocultismo, tiene conocimiento de hechicería y todo eso, y que en realidad están haciendo algo pues realmente espiritual. Acuérdense que nosotros no somos cuerpo con alma, somos alma con cuerpo. Ajá. Y así como somos alma con cuerpo, lo que más influye en nosotros no es lo físico, sino lo espiritual. Y entonces todos esos movimientos espirituales medio extraños, pues sí afectan a lo mejor no a nuestro cuerpo, pero sí a nuestro espíritu, ¿no? Y entonces por eso todos esos hechizos de amor y o de tristeza y de todo que tiene que ver así con sentimientos, pues sí, en realidad sí es muy probable que pase. ¿Por qué? Porque todo eso de sentimientos, todo eso de cosas anímicas, ¿dónde radica? Pues en el alma, en el espíritu, ¿no? En lo que no es palpable. Y así de que pues te vuelvas rico y todo eso, pues eso ya es económico, ¿no? Entonces eso ya es a lo mejor más difícil. Por eso es muy difícil ver a un hechicero rico, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces fíjense cómo sí es real, ¿no? Aunque ya se ha descalificado mucho y todo eso por gente charlatana, pero en realidad sí sucede, ¿no? O sea, no lo dejen así de como, ay, pues quién sabe, no creo, ¿no? Sí pasa. Aunque no lo creas, sigue pasando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que el Eterno les da poder a esta gente, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues que se anuncian las plagas. Empiezan ahora sí a anunciarse las plagas. Vamos ahí a Shemot, a Éxodo 7, versículo 17. Ajá. Dice, así dice Adonai, de este modo sabrás que yo soy Adonai con el bastón que tengo en mi mano. Aquí está hablando Moshe. Golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. ¿Sale? Aquí empiezan las plagas. ¿Cuántas plagas son? 7. No, son 10. 10. No, son 10. Son 10 plagas. Ajá, ya te faltaban 3. Entonces, son 10 plagas. Y esta es la primera. Ajá. Aquí es con el bastón. Es más, aquí tenemos que analizar que las plagas por sí mismas son muy complejas y no pasan tan rápido como nosotros creemos. Ajá. Nosotros vemos la película de Moisés y los 10 mandamientos, la es animada, y pues en 10 minutos se chutan las 10 plagas, ¿no? Pero en realidad no pasó así. Pero En ya realidad- nos contaste cómo fueron. En realidad fueron muy horribles, ¿no? ¿Se acuerdan? Como dice ahora, si se acuerdan del ciclo pasado, vimos el video que dura más de 1 hora de cada plaga, ¿no? O sea, ya no las aventamos en 10 minutos, nos aventamos en 1 hora y cacho. Que subí a YouTube y YouTube me lo bajó, pero pues bueno, luego se los paso. Y entonces, ¿qué pasó? Que pues, nosotros ya no lo vimos en 10 minutos, lo vimos en 1 hora, pero en realidad tampoco duraron 1 hora. 7 días. Ajá, 7 días, dice la gente 7 días, pero no, tampoco duraron 7 días. Cada una de las plagas era anunciada por 3 semanas. O sea, 3 semanas, Aarón y Moshe estaban ahí duro y dale, sobre Faraón, sobre los egipcios y sobre los hebreos. Va a pasar esto y el Eterno va a hacer esto y va a traer plaga. Déjanos ir, Faraón, para que te libres de esto. 3 semanas. Y luego, ¿qué pasaba? Faraón decía, no. Y ya caía la plaga. Moshe hacía venir la plaga. ¿Y cuánto duraba la plaga? Ahora sí, 7 días. Y nosotros decimos, ay, pues el agua se convirtió en sangre. Pues sí, ¿y? Pero no nos ponemos a pensar, ¿no? Que toda el agua se convirtió en sangre. Eso implicaba que el Nilo se convirtió en sangre. Y en el Nilo vivían peces y vivían plantas. Y todas esas plantas que necesitaban de agua para vivir, todos esos peces que necesitaban agua para vivir, ¿qué les pasó? Murieron. Se murieron, y todos esos peces que se murieron no los iban a poder sacar entre todos los egipcios que vivían alrededor del Nilo. Y entonces, ¿qué pasó? Que todos esos pececillos que se quedaron ahí muertos, aunque la plaga se acabó, se empezaron a pudrir y todos empezaron a apestar. Y aún aunque los hubieran sacado, ¿qué pasó? Pues se apestaban afuera. Claro. O sea, fíjense cómo, sí, el agua se convirtió en sangre, pero tiene muchas implicaciones, ¿no? Además de tener sed. Y aparte ya no volvió obvio al estado natural. Exactamente, ¿no? Incluso los Midrashim comentan, pasaron semanas y semanas para que la peste se quitara. ¿Ustedes saben a qué huele un pez podrido? Muchísimo. Horrible. Si normal huele feo. Sí. Imagínate, podrido. Si normal huele feo, imagínate, así apestoso.
Un día váyanse a la Viga, ahí en el mercado de la Viga, donde venden puros pescados. Y es pescado fresco, ¿no? Y el olor es fuerte. O sea, le ponen hielos, ¿no? Y le ponen hielo, exacto. Pero el olorcito es fuerte. Y luego imagínense en el desierto. El mosquerío. No. Sí, O sea, de eso nos hablaste, de Ajá. todo lo que implica. Y eso, todas las plagas casi exacto, de ¿no? Y luego, animales. exacto, ¿no? Y luego ya se les acumulaba la plaga pasada que todavía no acababan de pasar el efecto. De limpiar ni Exacto, nada. y cuando ya vino la otra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Primero, la primera plaga fue esa, la de la sangre. Y fíjense cómo cada plaga tenía como propósito avergonzar a un dios egipcio y beneficiar a los hebreos, quienes no la padecían. Ajá. Aunque el agua se convirtió en sangre, ahí en Egipto, donde vivían los hebreos, no era sangre. ¿Qué era? Agua normal. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que los egipcios le decían, ay, por favor, tráeme un vaso de agua, ¿no? Su esclavo. Tráeme una jarrita, ¿no? Por favor. Y así se mantenía, ¿no? Y si ya no podían comer peces del Nilo, pues ¿qué comían? Verduras, sí, verduras, ¿qué más? Fruta o animales pequeños, ¿no? Como gallinas. Pues lo que fuera menos que no fueran peces. Exacto, pero ¿qué creen? Que los egipcios no sembraban. Ellos ya vivían en la ciudad, eran citadinos. No tenían gallinitas. Depender de los esclavos. Tenían que depender de lo que tenían los esclavos. Ahí hubieran hecho famosos. Pues sí, pues sí, o sea, Órale, pero exacto, ya no, ¿no? trabajar tanto. Pero el problema era que eran esclavos, ¿no? O sea, tenían que darles y no les podían cobrar. No, adiós. Ya no me des tantos latigazos. Exacto, ¿Quieres ¿no? comer? Ay, Entonces, fíjense, El trueque. exacto. Después fue la plaga de las ranas, ahí en Shemot 7, 26. Dice, y Adonai le dijo a Moshe, ven a donde Faraón y dile, así dice Adonai, deja salir a mi pueblo para que me adore, y si se niega, déjalo, si se niega a dejarlo salir, castigaré con ranas todo tu territorio. Nosotros decimos, pues unas ranitas. Yo hice unas prácticas ahí en Salina Cruz, Oaxaca. Se me ocurrió ir en verano cuando hace más calor y cuando llueve. Y salen las ranas, los sapos. Son unos zapotes, o sea, ay no. O sea, en serio sí te dan asco porque son así grandes. ay, no. Grandes y luego se clavan en la tierra, ¿no? Y como no todo el lugar es pavimentado y hay entre arena, tierra y todo, pues ahí están, ¿no? No los ves y de repente ya tú patinaste porque lo pisaste. Y son unas cosas que tú no sabes si es piedra, si es rana, si es qué. Poco. Ajá. Pero pues ahí vas, ¿no? Y lo pisas y son así aguados. No, Que son son babosos. Sí, como pues, así, pero ajá, son viscosos. Y luego, ¿qué crees? Que tú dices, ay, pues un animalito, ¿no? Nomás no lo piso, y ya, ¿no? Pero en la noche no te dejan dormir, hacen un ruido súper fuerte, así, pero, o sea, y tú dices, ay, ha de estar aquí abajo de la ventana, pero no, o sea, está lejos, ¿no? Unos 5 o 10 metros y tú lo escuchas así como si estuviera aquí junto a ti. Imagínense, y eso es con uno. Ahora imagínate Toda la banda del... Exacto, ¿no? Y luego dice el Midrash que aplastaban a uno y en vez de morirse, de ese uno que aplastaban salían dos. Ay, no. Sí, pues ellos al quererlos exterminar. Exacto, ¿no? Y Entonces, el Eterno debe... exacto, ¿no? Entonces, si en tu casa había 20 y los querías matar aplastándolos, pues ya en el intento, pues ya te habías hecho de 40. Los que se atrevían a aplastarlos. Y además de que ese aplastado se quedaba ahí, apestando. O sea, ya no nada más era la peste de los peces del río, sino ahora también era de los sapos aplastados. Y luego estaban ahí los carruajes y todo eso, y pues pasaban y los aplastaban. Imagínense el ruido. Imagínate, estás dormido y el sapo aquí, ay, no. Sí, no, o sea, no era cualquier cosa, era algo muy feo. Y además ya era acumulado, ¿no? Más lo de la sangre, ¿te acuerdas de lo que pasó hace un mes? Pues también sigue, ¿no? Entonces era feo. Y después, ¿qué pasa? Llega la plaga de los piojos, vamos a ver ahí en el... Pero imagínate, llegaron hasta el 9. Exacto, ¿no? Y no era nada. Ahí en el versículo 8, capítulo 8, versículo 12, dice: Adonai le dijo a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convierte en piojos en toda la tierra de Egipto. Y eso hicieron, y Aarón extendió su mano contra el bastón y golpeó el polvo de la tierra, que efectivamente se convirtió en piojos. Los piojos afectaron tanto hombres como animales, y todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto.
Los que trabajaron en kinder, porque mi mamá también trabajó en kinder. Se empezó a reír. Pero sí son bien comunes las plagas de piojos. Hasta uno se los En la pegaron. escuela del güera había. Fíjense, ¿no? Y en una escuela. Sí. Ahora imagínate. Ahora imagínate todo el rancho, Toda la Dios mío, ciudad. ya se me dio toda la ciudad, todo el país, todos No, aparte que piojosos, es ¿no? una comezón horrible. Exacto, quisieras ¿no? arrancarte los cabellos. No, sí, porque realmente a mí sí me llegaron a... Sí, pues sí, ¿no? O sea, no es algo Tu bonito. cabello, sí. No es algo bonito y los egipcios ya, miren, no tenían shampoo antipiojos. Ni tampoco tenían ese El cepillito, peinito, el peinecito, ¿no? Y meterse al Nilo a bañarse en erupción porque apestaba. Hijo. No, y Ay, deja qué que eso... desesperación, Los la animales verdad. Exacto, ¿no? Los animales, Peste, los o sea, todos piojosos. Te querías comer tu taquito de pollito y el pollito pues te había Estaba tenido piojoso. piojos. Ay, no, también, pues sí, ¿verdad? Los animales La vaca. también. Exacto, ¿no? Y luego dejen de eso, ¿no? Que los piojos que comen. Sangre. Sangre. Y había un buen de sangre. Imagínense, los piojos comen sangre. Ay, no, ya. Y tenías 20 millones de piojos en tu ser que estaban succionando sangre día y noche. ¿Cócómo estaban los egipcios? Ahora debe ser una locura. Pues apestosos, piojosos, ronchudos, pero además todos débiles de la sangre que ya les Exacto, faltaba. sí. Todos ojerosos. ¿Alguien ha sin donado dormir. sangre? ¿Y cómo es cuando tú ya sales hasta así como bien cansado, como si hubieras trabajado todo el rato? ¿Por qué? Porque te falta sangre, ¿no? Y no te sacan mucha, te sacan realmente muy poca. Ay, no. Exacto, las plagas duraron 10 meses. 10 O sea, casi un año, pues porque fueron 10 plagas y cada plaga duraba un mes. Fue casi todo el año. Ajá, pues muchos se fueron muriendo porque no aguantaban. Ajá. Ay, pues imagínate. O yo creo que se iban enfermando, ¿no? También. Qué estrés. Qué estrés. Pues sí. Yo creo que se morían del estrés. Y luego una tras otra, tras otra. No, se Exacto, morían ¿no? del Y una estrés tras en vez de la otra y bueno. Después viene la plaga de las moscas, que de hecho la Reina Valera dice moscas, pero la Torá no dice así. La Torá dice, vamos ahí en el versículo 16 del capítulo 8 de Éxodo, y dice, y entonces Adonai le dijo a Moshe, levántate de madrugada y ubícate frente a Faraón cuando salga al río, y dile, así dijo Adonai, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Porque si no los dejas salir, mira que incitaré contra ti, tus sirvientes, tu pueblo y tu casa, una mezcla de animales dañinos. Y se llenarán las casas de los egipcios de una mezcla de animales dañinos y también el suelo sobre el que se encuentran. ¿Qué animales nos pueden hacer daño? Alacranes. Alacranes, arañas, víboras, tigres, leones, de todo. Ajá. Y entonces, ¿qué pasaba? Según los Midrashim comentan que pues sí, de repente te salía un tigre, un león y ahí te Ay. atacaba. Entonces no era no era verdad que eran moscas. No, o sea, las moscas Pues sí, fueron era- consecuencia porque pues ahí quedaba el cuerpo Sí, sí. y ya había ranas, ya habían pasado las ranas, ya habían pasado los Los piojosos, o sea, los que se quedaron ahí todos debiluchos. Sí, imagínense, todo debilucho ahí rengueando, ¿no? De los piojos, ya te habían succionado la sangre. Y luego además todo deshidratado porque pues no había recuperado el 100% de la hidratación porque el agua estaba toda pestosa. Y además la peste de las ranas. Y luego ya te caía el tigre, te morías y pues no sacaban todo el cuerpo. Hijo. Pues la de moscas que debe haber habido, ¿no? A lo mejor por eso las mencionan así Ujú. como muy específicamente. Exactamente, pero en realidad no sé, la Torah no dice moscas, dice animales dañinos, ponzoñosos o lo que, bueno, ponzoñosos se limita a los que tienen Dañinos, ponzoña, todo veneno, lobos. pero no, o sea, todo lo que te puede hacer daño, pues ahí caía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues parejo, ¿no? Tanto hombres como ganado, como todo, y pues ahí la peste, ¿no? Sí, claro. Y pues ya quedaban los cuerpos y pues las moscas, ¿no? Después dice, plaga de peste. Ahora sí ya viene la buena, que es la de la peste. Al ganado. Primero al ganado. Ajá. Sí, al ganado, la peste dice aquí en el capítulo 9, versículo 1, dice, y dijo Adonai a Moshe, ve a donde Faraón y dile, así dijo Adonai, nuestro Elohim, el Elohim de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Pues si te niegas
y continuaba reteniéndolos, mira que de la mano de Adonai estará dirigida contra tu ganado, que está en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, los vacunos y los ovinos, que no se habían muerto antes. Habrá una pandemia, una epidemia muy grande, pero Adonai distinguirá entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios para que no muera ninguno de los israelitas. Y asimismo Adonai estipuló un plazo diciendo, mañana Adonai hará esto en la tierra. Y efectivamente Adonai lo hizo y todo el ganado egipcio murió. En cambio, el ganado de los israelitas no murió ningún animal. ¿Vale? Fíjense, los egipcios por sí mismos no tenían ganado, no tenían cultivos, pero ellos no los cuidaban, pero tenían esclavos que los cuidaban. Ah, pues ese ganado que tenían los esclavos que cuidaban, pues fue el que se murió. Ajá. Pero el que tenía el esclavo en su casita, que tenía una ovejita o algo así, pues Ese ahí. todo bien. Imagínense, ya les quedaba poca comida. Y ahora el ganado poco que tenían, todo flaco, desnutrido y feo, se les enfermó. Y también. Exacto, ¿no? Y para limpiar una vaca muerta no es fácil. No. Híjole. Si los peces costaba trabajo y los peces son así. Imagínate una vaca de casi media tonelada y luego que se había muerto de enferma, pues ya apestaba, ¿no? O sea, imagínense el hedor de Egipto en ese punto, ¿no? O sea, ya era feo. Oh, ya. Ajá. ¿Qué pasa después? Úlceras. Vamos aquí. Ajá. Al capítulo 9, versículo 8, dice Adonai dijo Moshe, tomen sus puños llenos de la ceniza del horno y que Moshe las tire al cielo. ¿El horno cuál? Pues el horno donde estaban quemando todas las vacas muertas. Ajá. Las tiras al cielo ante los ojos de Faraón y las cenizas se convertirán en polvillo sobre toda la tierra de Egipto y producirán llagas que formarán ampollas tanto en personas como en animales, los que quedaban en todo Egipto. Y en efecto ellos tomaron la ceniza del horno, se pararon ante Faraón y Moshe tiró hacia el cielo las cenizas y tanto las personas como los animales tuvieron llagas que produjeron ampollas. Ajá. Fíjense qué feo. ¿Alguien ha tenido una ampolla en el pie? Oh, sí. En el pie y en las manos. En el pie, en las manos y en otros lugares menos deseables. Pero en el pie, ¿por qué en el pie les digo? Porque pues en el pie, en la planta del pie, te duele la ampolla cuando te pones el calcetín, cuando te pones el zapato, y al dar cualquier paso, pues ahí te vas lastimando tú mismo, ¿no? Ahora imagínense, ampollas en todos los rincones habidos y por haber del cuerpo. O sea, hasta estar acostado te causaba dolor porque estabas aplastando las de la espalda, o sea, te levantabas y te aplastabas las de los pies. Y luego tenías que estar así, ¿no? Porque si juntabas los brazos, te aplastaban las de acá. Y perdón que te interrumpa, todo esto me imagino que también era para el faraón. Claro, Y- Faraón no y- se salvaba. Y yo digo, imagínate, ni a una, y era creo la quinta, ¿no? Sí, apenas vamos en la... A ver, úlceras, Sí, ¿no? también Faraón. Sí, es la sexta. Fíjate. Ajá. O sea, también Faraón tenía piojos. Sí, al Faraón le pasó todo. Yo pensé que él... Bueno, yo digo él porque él era el que daba las órdenes. Sí, Era el no, que pues decía es que sí, imagínense a Faraón. Faraón era Faraón, ¿no? Y pues era una teocracia. Ahí Faraón era Dios y Faraón decidía, ¿no? Y entonces... Y aunque ellos le dijeran, no, ya, Oye, me pues, estoy ya muriendo que- de hambre, pues, mira que me así, pica. Si a él no le picaba, pues le valía, ¿no? Pues era lo que yo iba, por eso te preguntaba. Sí, no, a Faraón sí le pasó todo. Todo. Entonces imagínense, ahí, ¿no? Así. Con ungüento y vendas, ¿no? Para que no le pasara nada. Por lo menos tenía a los otros empollados Pues también sí. ayudándole a él. Empollado. Pero imagínense qué feo, ¿no? Y luego, bueno. Después dice, pues aquí ya, fíjense, los magos replicaban, pero a partir de lo de las moscas, ya no podían replicar los magos. ¿A poco? Sí, dice ahí en el versículo 11 de este verso, dice, y los magos egipcios ya no pudieron presentarse ante Moshe a causa de las llagas, porque las llagas afectaban a los magos y a los egipcios, o sea que ellos no pudieron hacer lo mismo. Ujú. Sale, y ahora sí, bueno, la séptima plaga que es granizo. Ajá. Aquí los Medashim dicen que era una bola así fea, como de hielo encendido.
O sea, yo me imagino que era como hielo seco. ¿Sí han visto esas cosas de Sí. hielo seco? Que salía como que humo, sale sale humo. como humo. Pues ese hielo seco está hecho de dióxido de carbono, que es inflamable. Entonces, si tú le acercas un cerillo, sí se prende. Ajá, entonces esos cosas, pues yo me imagino algo así, ¿no? O sea, que eran unas piedrotas entre de hielo y de fuego que caían, ¿no? Vamos allá al versículo. ¿Qué verso es? No me perdí. El 13 del capítulo 9 dice: dijo entonces Adonai a Moshe, levanta de madrugada, preséntate ante Faraón y dile: así dijo Adonai Elohim, deja salir a mi pueblo para que me adoren, porque esta vez enviaré una plaga tan severa como todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus sirvientes, tu pueblo, y para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ajá. Dice: bien pude haber extendido mi mano contra ti y haberte castigado a ti y a tu pueblo con una epidemia, y habrías desaparecido de la tierra. Sin embargo, te he mantenido vivo por el siguiente motivo, a fin de mostrarte mi poder y proclamar mi nombre en toda la tierra. Pero tú aún pisoteas a mi pueblo impidiéndole salir. Pues bien, a esta misma hora del día de mañana haré caer una fuerte granizada como nunca hubo otra igual en toda la historia de Egipto. Imagínense unos granizos. Cuando graniza es feo, ¿no? Sí. A mí no me gusta cuando graniza y voy en el coche porque siento que va a caer un granizo y va a romper el vidrio, ¿no? O sea, es una tontería mía, ¿no? Porque pues el granizo es chiquito, ¿no? Es una piedrita así. Pero así de chiquito y si te cae duele horrible. Ajá, no, o sea, ¿ustedes sabían que si avientan una moneda de 2 pesos de la Torre Latino, si andan matando a alguien abajo? Sí, por el peso. Por la aceleración, por la velocidad de la moneda. O sea, sí, por eso en la Torre Latino, si han subido al mirador, está enrejado. O sea, no te cabe la mano, o sea, no puedes aventar nada. Si avientas algo, cae así, abajo hay una cornisa. ¿Por qué? Porque si avientas algo en serio, sí puedes matar a alguien. Ajá. Hasta hay un capítulo de Los Simpsons donde avientan así una moneda, ¿no? Y sí matan a alguien. Pero eso sí tiene fundamento científico. O sea, sí puedes matar a alguien aventando una moneda en un edificio muy alto. Ahora imagínense, si eso es una moneda y que cae de un edificio, ahora un granizo que cae desde, no de un edificio, sino de la nube que está hasta allá arriba. Y luego el tamaño. Y luego no eran granizos chiquitos, exactamente. No eran granizos Destruyó chiquitos. sus casas. Eran unos granizotes como de tamaño de una pelota de fútbol. O sea, imagínate la... o Ay, sea, qué miedo, destruyó sus casas hoy, ¿no? pues sí, no nada más el coche, les destruyó la casa y el jardín Ay, en ese tiempo no y había todo. Y era afuera cuando empezaba. Sí, ¿no? Te caía uno y ahí ibas a dar 3 pueblos, ¿no? O No. quedabas enterrado ahí. O sea, fue algo horrible, ¿no? Qué feo. Horrible, y entre incendios y la peste, y la tos débiles que no podían hacer nada porque no habían comido. Pero Sí, mira imagínate. como se lo dijo el Eterno, o sea, si yo hubiera querido desde la Te primera. desaparece. No, pero es que no le dice desde la primera, le dice, si yo hubiera querido, te hubiera mandado una epidemia y ya hubieras desaparecido de la Ajá, tierra. pero te digo desde la. Ajá, pero exactamente. fue el primer aviso. Pero es que fíjense, ese versículo es bien curioso por lo que estamos viviendo ahora. Porque este Egipto fue sombra profética de... Acuérdense, si vieron otra vez la parasha que di el Shabbat en Oshiana, yo hablé de que Moshe es la sombra profética de la segunda venida de Mashiach. Ajá. ¿Por qué? Porque Moshe fue a liberar a los hebreos de Egipto y los sacó de ahí. Y cuando ve el Mashiach, ¿qué va a hacer? Liberarnos de este Egipto que es nuestra vida física, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí le dice el Eterno a Faraón: si yo hubiera querido, te hubiera mandado una plaga, una epidemia, y yo hubieras desaparecido. ¿Qué estamos viviendo ahora? No estamos viviendo 10 plagas. Pero como si fueran, porque ya llevamos, ¿cuántos meses? Ya vamos para el año. Vamos para el año. Sí. Y está cumpliendo aquí de que el Eterno mandó, ¿qué? Una epidemia. ¿Para qué? Para desaparecerte de la tierra, Egipto. Así de fácil. Y aquí está. ¿Por qué motivo? Porque aún sigues pisoteando a mi pueblo y lo impides salir. Fíjense cómo está. Hasta este verso es profético. Sí. Y está aquí en Shemot. Es el versículo 15 del capítulo 9. 15 del Ajá. capítulo 9. Entonces fíjense cómo el Eterno castiga severamente a Egipto. Shalom, shalom, Yohanan, a los Jornejo, a la hermana Tere, bendiciones.
Como la viruela negra, dice la hermana Tere, ¿no? Pues la viruela negra estuvo tranqui. Nomás se quedó en Europa. La virola negra. Sí. Ay, Sí, la viruela negra. No, yo entendí la virola. Ah, la viruela. ¿Esa quién es, no? No, la viruela negra, ¿no? Entonces, esta fue tranquila, dice. Sale, shalom, hermano Jonathan, bendiciones. Entonces, fíjense cómo ahí en Egipto sí estuvo drástico, ¿no? Ay, sí. Estaba imaginando una virola morenita. Ya, No, dice. La vitola. la virola. La que salía con. Ay, bueno. Entonces, fíjense cómo sí les llovió, ¿no? Le llovió a los egipcios, ¿no? Y fíjense cómo acaba esta parashá, termina precisamente en este versículo, en este capítulo, perdón, pero ahí en el versículo 34 dice, que es el penúltimo. Al ver el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar y se puso terco, tanto él como sus sirvientes. Y el verso 35, el corazón de faraón se endureció y no dejó salir a los israelitas, tal como Adonai lo había dicho a través de Moshe. Y ahí termina esta parasha. ¿Qué creen que pase si la vacuna sale buena? Nos podemos vacunar todos y ya nos libramos de esta pandemia. Ya todos nos vamos a regresar a Adonai. Todos los que han vuelto y han buscado al Eterno de alguna forma, ¿van a mantenerse en eso? No, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó a Faraón. Al ver que había cesado la plaga, volvió a pecar y se puso terco, tanto él como sus sirvientes, y el corazón de Faraón se endureció otra vez. Sale, por eso pues el Eterno no ha terminado con esta plaga. ¿Vale? Faltan algunos. Fíjense qué drástico, ¿no? En esta parashá podemos ver cosas muy importantes, desde los nombres, desde los nombres. Vamos a empezar desde los nombres y ya me voy a apurar. ¿Por qué? Porque el Eterno revela aquí dos nombres. El nombre de El Shaddai, que antes no había sido escrito, pero dice que lo conocieron los anteriores patriarcas con ese nombre, con el nombre de Shaddai. Y le da a Moshe el otro nombre, que es el del tetragrama, que nosotros decimos Adonai. ¿Vale? Fíjense cómo ya habíamos hablado del nombre de Adonai la parashá pasada, ¿se acuerdan? ¿Por qué dijimos que nosotros decíamos Adonai en vez de las traducciones necias que muchos intentan hacer? ¿Se acuerdan de la semana pasada? ¿Qué dijimos? Porque nosotros no decimos ahí como dicen los cristianos, ¿no? Jehová. No decimos como dicen los católicos que dicen Yahvé. No decimos como dicen algunos, pues en las raíces hebreas también lastimosamente, que dicen Yahweh. O hay versiones raras del nombre. Sí, porque ya le empiezan a decir ya de diferente manera. ¿Por qué? Nosotros lo platicábamos la parasha pasada y vimos cómo dijo el Eterno, y este es mi nombre eterno. ¿Cómo es eterno? Leolam, Shemi Leolam. Y vemos que en la Torah no fue escrita con puntos masoréticos, y esa palabra Leolam puede también ser la palabra Leelem, que significa oculto. Ajá. Y entonces sabemos que nosotros, al no mencionar este nombre, estamos cumpliendo este requisito, estas palabras de que su nombre es oculto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos traducir, porque los puntos masoréticos que están puestos ahí no son las letras que van ahí. ¿Sale? Son las letras que alguien le puso para que no se viera así sin puntos masoréticos. Es más, no fue puesta los puntos masoréticos no fueron puestos para hacerlos leídos, sino nada más para acordarte que ahí se dice Adonai. Por eso son A, O, Y. Más bien A y O. Ajá. A y O. Son los dos puntos masoréticos que llevan esas palabras. Y hay capítulos en Salmos, sobre todo, donde no lleva esos puntos masoréticos. Ahí si tienen su Biblia, en Salmo 119, que es el salmo más largo. ¿Sí lo ubican, el Salmo 119?
Sí, es el 119, ¿no? No es largo. Sí, hasta ahí viene separado, Aleph. Ajá. Si ven ahí en sus Biblias, hasta las Biblias cristianas o católicas, arriba dice Aleph, ¿no? Y tiene así la letra Aleph, en chiquito. Y luego ya empieza así el verso, ¿no? Y así, shalala. ¿Por qué dice Aleph? Porque toda esa parte que dice Aleph, acuérdense que este es un canto y lo compuso David. Ajá. Entonces, este versículo está compuesto así como en prosa, es pues poético. Y entonces, todas las primeras palabras de cada verso empiezan con Aleph. Ajá. Ahí en la sección donde dice Aleph, viene un párrafo, ¿no? Así, y de varios versículos. Todos esos versículos en el hebreo empiezan con la misma letra, que es Aleph. Después viene la Bet, ¿no? Pues todos los versículos de esta sección de Bet empiezan con la letra Bet. Ajá. Y ahí, fíjense, ustedes a lo mejor no lo van a ver porque pues su Biblia no ha de tener el hebreo, pero en el hebreo hay partes donde dice esas letras, Yud, la Hei, la Bab y la Hei, que son el nombre del Eterno. Ajá. Pero en los puntos más foréticos, en vez de tener como siempre la A y la O de Adonai, tiene A y A, y luego E y E, luego I y otra I, luego O y otra O, y luego U y otra U. Y vuelve a repetirse el nombre y vuelve a ser A y A, vuelve a ser E y E. ¿Por qué? Porque esos puntos masoréticos, no importa cuáles sean, porque esa palabra no se lee. Y entonces ahí cae en tierra lo de que, pues es que ahí dice Yud y dice la Aleph y dice Otto. No. ¿Por qué? Porque ahí después cambia. ¿Cómo justificas eso? ¿Por qué cambia si se tendría que leer así? Cambia porque no sabemos cuál es la pronunciación y las letras que le pongan ahí no importan porque ese nombre no se va a leer. Y entonces nosotros decimos Adonai. ¿Y Adonai está bien? Yo les voy a decir que sí. ¿Por qué sabemos que Adonai está bien? Porque Adonai es un nombre que sí aparece en la Torah y que sí se lee. Y además por gematría. Vamos allá precisamente hablando de Salmos. Vamos a Salmos 11.4. Salmo 11, versículo 4. ¿Qué dice el Salmo 11? 11.4. Adonai está en su santo templo. Adonai tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Exactamente. Dice Adonai. Y ahí donde dice Adonai vienen esas 4 letras. Yud, Hei, Bab, Hei. Ajá. Dice mora en el templo. En el hebreo dice Adonai. Ajá. Ay, ya me perdí. Sí, es este. Dice, Adonai mora en el templo de su Kedushá. Ajá. En el santuario dice ahí su traducción, ¿no? ¿Cómo dice su traducción? ¿Cómo dice su traducción ahí en el versículo 4? ¿Versículo 4? Ajá, del 11. Capítulo 11, versículo 4 de Salmos, debe decir. Y el Eterno mora en la... ¿En la qué? En el templo de su Kedushá. Ajá, en el santuario de su Kedushá. Ajá, ahí donde dice templo, la palabra templo es Hakal. En hebreo, Hakal. Y... ¿Sí es Hakal? Me estoy confundiendo aquí. Sí, Bejakal. Ahí Bejaikal. Jaikal. Porque hay una yut ahí. ¿Sí la ven ahí? Ahí les puse la palabra, dice santuario. Por ahí, donde hay unas letras de colores. Ah, sí, abajo. Ajá. Dice Heikal, perdón. Heikal. Así viene escrito, Heikal. Ajá. Si sacamos la gematría de eso es 65. La gematría significa que el valor numérico de las letras, ¿sale? Ajá, 65. Y Adonai tiene la misma gematría, 65. ¿Por qué? Porque dice, el Eterno mora en el templo. O sea, dentro de... ¿El templo que viene a ser? Es como una caja. Ajá, donde mora el Eterno. ¿Sí? Y Hakal, que es 65, hace referencia a Adonai. ¿Por qué? Porque en vez de decir la palabra esa necia que muchos han traducido, nosotros no traducimos y guardamos ese nombre, lo mantenemos dentro de ese ¿qué?
dentro de ese templo, dentro de ese santuario. Ajá. ¿Por qué? Porque es algo oculto. Porque es algo que ni nosotros tenemos certeza de cómo se menciona ese nombre. Y entonces lo estamos, ¿qué? Manteniendo en su Kedushá. El Eterno mora en el templo de su santidad. Porque es un nombre tan kadosh que ni siquiera le fue revelado a los hombres. ¿Sale? Entonces sí está bien decir Adonai. ¿Y por qué también sabemos que es Adonai? ¿Por qué? Faraón dice que no creía en Adonai. ¿Ustedes creen que Faraón creía en Adonai? ¿No? ¿Cómo saben? Porque él creía en sus dioses. Creía en sus dioses, ajá. Vamos ahí a Shemot 5:23. Éxodo 5:23, que es uno de los versículos que vimos la parashá pasada. Éxodo 5:23. Ajá. Ajá, 5:23. ¿Qué dice? Ay, yo no tengo 5:23. ¿No viene 5:23? No, 5:21. Ah, no viene. No sé si viene el 23. ¿Sí viene el Sí. 23? Sí, aquí le da 5:21. A ver qué dice el 23. Porque desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú has librado a tu pueblo. Qué raro, ¿no? Que no tenga 23 ahí, pero no, sí hay. Viene, pero es que, ¿qué crees que viene aquí otro como título? Que Ajá. dice Jehová, Adonai comisiona a Moshe y a Aarón, y de ahí ya viene el 22 y el 23. Ok. Pero sí viene, ve qué dice ahí. Sí. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ajá. Ese no es. ¿No es? Sí, pero es que no es ese. Ajá. O sea, sí es ese el que el versículo sí dice eso, pero no es ese el que ando buscando. Ah. Bueno, no me acuerdo, ahorita no me voy a poner a buscarlo porque no lo voy a encontrar, pero bueno. Básicamente ese versículo que ando buscando dice, pero Faraón no creyó en Adonai, ¿sale? Ahí se confirma, ¿no? Que Faraón no creía en Adonai. Ajá. Pero se contradice con otro, fíjense ahí en Génesis 41. Bereshit 41. Génesis 41. Ahí está, en Parashah Miketz, Génesis 41, versículos 15. Y dice, Faraón le dijo a Joseph, tuve un sueño y no hay quien me lo interprete. Y Joseph le responde a Faraón diciendo, esto está más allá de mí. Elohim le dirá a Faraón, una respuesta favorable. Y entonces, ¿qué Faraón le dijo a Joseph? El sueño. Fíjense, ahí Joseph le está diciendo a Faraón que no es Joseph quien le va a contestar. ¿Quién le va a contestar? Adonai. Bueno, Elohim, dice ahí. Elohim, En el 38, ahí en ese mismo capítulo, versículo 38, vemos cómo ya Faraón le dijo Faraón a sus sirvientes, ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este en quien se encuentra el Ruach de Elohim? Faraón le dijo a Joseph, puesto que Elohim te hizo saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, entonces tú estarás a cargo de mi casa. ¿Faraón creía en Elohim? Sí creía. Pues sí, ¿no? Aquí está. Sí. Pero era otro. Ok. Sí. Pero fíjense cómo el faraón anterior sí creía. Sí. Ajá. Y sí lo conocía, porque el verso que yo estaba buscando dice, y Faraón no conocía. Dice, ¿quién es ese Elohim del cual yo no conozco? ¿Quién es ese Adonai el cual yo no conozco? Ajá. Fíjense cómo sí lo conocía, porque pues el otro lo conoció, y si el otro lo conoció, pues este tuvo que saber. Que saber tú. Ajá. Y entonces fíjense cómo, ¿por qué lo desconoce? Porque Joseph le presentó al Eterno como Elohim, como Dios. Ajá. Y Moshe no llegó diciendo Elohim. Llegó diciendo ¿qué? Adonai. Yud Hei Vav Hei. ¿Por qué? Acuérdense lo que implica. O sea,
Elohim significa Dios. Implica nada más una autoridad sobre lo natural. Pero aquí ya estamos hablando no de Elohim, ni una autoridad exclusivamente sobre la naturaleza, sino estamos hablando de un Elohim más grande que además tiene poder sobre lo espiritual y se está preocupando por un pueblo. Ajá. Vamos ahí a Ezequiel. ¿Tienen su Biblia? Ahí en Ezequiel 8:12. Ese sí necesito que me lo lean. Ezequiel 8:12. Ezequiel, Yehezkel 8:12. Dice, y me dijo, Ezequiel, ¿no? Ezequiel 8:12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque dicen ellos, Ajá. no nos ve Adonai, Adonai ha abandonado la tierra. Ok, porque dicen ellos, no nos ve Adonai, Adonai ha abandonado la tierra. O sea, la palabra Elohim delimita al Eterno, a creador, a un ser creador, sí, pero un ser creador que los paganos piensan, pues creó todo y se fue, ¿no? Esos son los que piensan, dice, pues sí, o sea, sí existe algo que creó todo y eso, pero ¿tú crees que te va a estar viendo? ¿Tú crees que te va a estar cuidando nomás a ti a ver qué haces? ¿Tú crees que tiene el tiempo para darse y la oportunidad de ver todo lo que haces y le afecta que tú, no sé, comas puerco? Nosotros no comemos coche. Que comemos, no comemos puerco. O sea, hay gente que si ve al Eterno como alguien distante que vive ahí arriba, que pues está allá, ¿no? Y ahí está bien. Y sí, a lo mejor manda terremotos y a lo mejor, no sé, la pandemia y todo esto, pero de eso a que se preocupe porque yo tengo una gripa. O sea, ¿cómo dice que los idólatras ven al Eterno? Allá arriba, a lo lejos, allá está bien. Allá en su onda, ¿no? Y cuidando que el sol no explote, ¿no? Y ahora vamos ahí a Teilim, a Salmos otra vez. Salmos 113, 4. Salmos 113, 4. No lo encuentro. Ajá. ¿Qué dice? Alto sobre todas las naciones es Adonai sobre los cielos de su gloria. Ajá. Y que sigue hasta el 7. ¿Quién como Adonai, nuestro Elohim, el que mora en lo alto, y se humilla para mirar el cielo y la tierra? Levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura. Exactamente. Fíjense, ¿cómo tenemos que ver a Adonai? Como aquel grande que está hasta allá arriba y que le vale todo lo que pase acá abajo. No. A nuestro Adonai no es ese que ven los paganos allá a lo lejos, sino nuestro Adonai es el eterno, el enaltecido sobre todas las naciones, que su majestad está sobre los cielos. ¿Quién es como él? El Elohim altísimo, que está en su morada, y él observa aún abajo en los cielos y en la tierra, y levanta al pobre del polvo y de la basura al necesitado. Ese es nuestro Elohim. El que sí se preocupa por cada uno de nosotros, ¿sí o no? El que tiene interés aún en el más mínimo detalle de nuestra vida. Y eso fue lo que le molestó a Faraón. ¿Cómo es posible que... Acuérdense que Faraón era considerado un dios. Y como decíamos hace rato, ¿no? O sea, si a Faraón no le hubiera pasado ninguna plaga, a él le hubiera valido 3,5 hectáreas de la planta que más nos valoraba. Que el pueblo se estuviera muriendo de hambre, que tuviera sed. Si él hubiera tenido todo, le hubiera valido. Claro. Pero aquí se está chocando contra un Elohim que le importa que su pueblo está siendo esclavizado. Y esa es la idea que choca con Faraón, y por lo cual Faraón no puede dejar salir a Israel de Egipto. Porque dice, no es posible que haya un Dios que se preocupe por sus súbditos. Porque yo soy un Dios y mis súbditos me valen. Y ese es el argumento. Exactamente, o sea, esa es la idea que choca en la cabeza de Faraón, y Faraón dice no.
Estoy de acuerdo en que hay un ser creador, pero no estoy de acuerdo en que se preocupe por ti. Y es algo que sigue pasando en nuestros días, ¿no? Que dicen, sí, hay un Dios, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que sea Elohim, que sea Adonai, que tú le dices que es el Dios de los hebreos y que tú crees en ese. No, ¿cómo crees? Yo creo en un Dios que quiere a todos, que ama a todos y que al final de cuentas todos somos sus hijos. Exactamente, que haga lo que haga, que diga Exacto. lo que diga, me ¿Por va a qué? perdonar. Porque están viendo un Dios a su conveniencia. Claro. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Faraón se está topando con un Dios que no le conviene. Y esto está pasando otra vez en nuestros días. Fíjense cómo se está repitiendo la historia de Shemot. Sí, Por eso Shemot es súper relevante porque lo estamos viviendo otra vez. Ajá. ¿Y qué pasa cuando tú vas con alguien y dices, no, es que el Eterno quiere verte bien, quiere verte aliviado, no quiere verte con COVID? Regresa al Eterno, hazte Shuvá, sigue mandamientos para que te vaya bien, porque te conviene. ¿Por qué? Porque así está escrito, ¿no? Pero la gente no ve eso. No, pero te dicen, no, yo sí oro, no. Si yo No, sí pero le si pido, yo sí no, oro, yo creo sí en soy él. bueno. Yo nunca he matado a alguien, nunca he robado nada. Soy una persona muy buena, ¿no? Pues cuando has hecho un mandamiento, cuando has cumplido algo. Es más, o sea, el simple hecho de reconocer que no merecemos nada. O sea, de que en una de tus oraciones no le pidas algo a Adonai, sino que nada más sea gracias por todo lo que tú has hecho. El simple hecho de dar gracias no lo has hecho. O sea, la mayoría de los tiempos de oración de la gente que no conoce, ¿qué son? Pedir Te pido esto, que hagas lo otro, que hagas lo otro. cosas vanas. ¿no? Exacto. ¿Cómo debe de ser nuestro tiempo de oración, el nuestro? ¿De pedir? De agradecimiento. Gracias, ¿no? De dar gracias. Si ustedes se fijan, un sidur está lleno de gracias a Adonai porque le has dado sabiduría al gallo para despertarme en la mañana. Gracias a Adonai porque tú has hecho este día. Gracias a Adonai. Y tú dices gracias. ¿Cuándo es el de pedir? No hay. Es gracias. Fíjense cómo el concepto cambia totalmente. Y aquí es lo que le choca a Faraón. Y esto es tan relevante porque incluso el Eterno, ahí en Shemot, en Éxodo 22, ya cuando lo sacó de Egipto, ya cuando están afuera, el momento de darles la Torá y de darles todos los mandamientos y la escritura ha llegado, están ellos ahí en el desierto y les dice, yo soy Adonai tu Elohim, quien te sacó de Egipto. ¿Qué hubiera sido más impactante para ustedes? ¿Yo soy Adonai tu Elohim, quien te sacó de Egipto? ¿O yo soy Adonai tu Elohim, quien creó el cielo y la tierra? ¿Quién creó cielo? Eso es más impactante, ¿no? Claro. Pero para ellos que habían venido de Egipto, No, pues, ¿quién te sacó? pues quien te sacó de Egipto, ¿no? Porque el que creó los cielos y la tierra debe estar allá, viendo a los cielos, a la luna, a las estrellas, a lo que está allá arriba. Pero pues el que está aquí conmigo fue el que me liberó de allá. Fíjense cómo eso es más importante. La liberación de Egipto es más importante que la creación del cielo y la tierra. Y llegamos a este punto álgido de la Torá, donde el Eterno demuestra su poder, no siendo el creador, sino siendo el que te sacó de Egipto, el que te redime. Ajá. Y entonces se cumplen los propósitos de todas las plagas. Porque ¿para qué eran las plagas? Las plagas eran para avergonzar a uno o varios dioses egipcios. El primer avergonzado fue Faraón, ¿no? Porque se le demostró que no era un dios. Bueno, más bien fue el último, cuando se asesinó a su hijo. Pero fíjense, en el primero, en el de la sangre, se avergonzó a Hapi y Sobek, que eran los dioses de la fecundidad y de la fertilidad. En la segunda, que fue la de la rana, se avergonzó a Hecat, que era una diosa con cara de rana, que era la diosa de las embarazadas y de los recién nacidos, también de la fertilidad. En la tercera plaga, los piojos, a Set, que era el dios del desierto, que simbolizaba la fuerza bruta y lo incontenible. En la cuarta, de las moscas o de los animales salvajes, se avergonzó a Jepri, que era el de la transformación y de la vida eterna. Después, en el de la plaga y la peste, se avergonzó a Apis y a Ator,
que son los dioses de la salud y de la nutrición. Después en la plaga de las úlceras se avergonzó a Imhotep, que es la diosa de la medicina y la ciencia. Y en la plaga del granizo se avergonzó a Nut e Isis, que son las diosas de la naturaleza. O sea que sus dioses valieron. Sus dioses valieron para 2 pesos, ¿no? ¿Y O sea, el Ra? ahí estaban, esos son después. Ajá, el Ra es con el sol. Ujú. Esa es la parasha que sigue, porque aquí vemos 7 parashot, 7 plagas. Fíjense que todos estos dioses están siendo avergonzados hoy, en esta crisis que estamos viviendo, en esta nueva normalidad. ¿Por qué? Porque la fecundidad, la prosperidad, ahorita hay crisis económica, todos los países estamos igual, ¿no? Si nos quejamos de que México ha decrecido un, creo, 8 o 10%, algo así, pues los demás países están igual, ¿no? Más o menos. Los embarazos, pues ya, ¿y ahora quién se embaraza? Pues hasta aborto, ¿no? Ya, Fíjense eso de que ya somos fértiles y nos reproducimos mucho, pues no. Después la fuerza bruta. Ajá. La fuerza bruta y todo esto de lo incontenible. O sea, Set era uno de los dioses principales. ¿Por qué? Porque era el dios de la guerra, el dios que les daba fuerza. Ajá. Actualmente quieren la potencia mundial en guerra. Estados Unidos, ¿no? Tienen lo mejor, lo top, te pueden matar en 2 segundos, ¿no? ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Está en crisis. ¿Vieron lo que pasó apenas? De que se metieron al Capitolio y hicieron un desbarajuste y protestan por todos lados, que no quieren que quiten a Trump. Es un relajo, o sea, al grado de que no tienen cabeza. Si hoy hay una guerra en Estados Unidos, no hay quien la pare porque no hay presidente. Fíjense. Después está el dios este de la transformación, pues ahora estamos viendo cómo sí, la transformación, pero pues a la comunidad gay, a la comunidad transexual y todo eso también está pasando. En cuanto a la nutrición, pues ¿saben? Ya vieron cómo el origen de lo del COVID, según que fue por comer qué. Pues, Según que un murciélago, ¿no? ¿Y qué hace alguien comiéndose un murciélago? Los chinos. Pues sí, ¿por qué? Porque pues eso es desconocimiento de la Torah. Si la Torah dice que no te lo comas, ¿para qué vas y te lo comes? Ajá. Pues sí, pues ellos están en otra onda. Después, la diosa esta Son de la misma red. Imhotep, la diosa esta Imhotep, que es de la medicina y de la ciencia, pues las vacunas ahorita que estamos viendo, pues la mayoría no van a tener vacunas como ya platicamos, y además la vacuna no es garantía, y hay muchos vacunados que se volvieron enfermos, ¿sale? Y finalmente, la diosa de la naturaleza, pues ya vemos como también los remedios naturales no están muy chidos, que digan. El óxido de cloro, pues a lo mejor te ayuda un rato, pero si saben que te hace daño, ¿no? Si te lo tomas mucho tiempo, esa cosa lo usan para blanquear hojas. Entonces, está pesado. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo todos estos dioses están siendo avergonzados y todavía faltan. ¿Vale, amados? Shemot sigue vigente, aunque haya pasado hace 5,000 años o menos, 4. Sigue vigente y está pasando y lo estamos viviendo. Por eso Shemot es muy importante. También ahí en la transmisión Shemot es muy importante. ¿Sale, amados? Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Estas parashats son largas porque tienen mucho. Y pues como hablamos de plagas y cosas medio extrañas, pues tenemos que explicar, ¿no? Entonces, esta yo considero que es siempre la parashá más tardada de dar, porque hablas de muchas cosas, de todas las afecciones de las plagas, pero bueno, siempre se aprende mucho y es bueno recordar. ¿Sale, amados? Pues bueno, espero que hayan aprendido algo y pues bueno, shalom. Antes de decir shalom, shalom, vamos a orar. ¿Les parece bien? También aquí en la transmisión comenten, ahí mandan muchos corazoncitos y manitas. ¿Quién va a orar hoy? ¿Quién se va a animar hoy a orar ahí en la transmisión? Bendiciones a todos. Esperemos que pronto puedan venir o puedan darse un tiempecito para acá. Ah, pues pásese para acá. Pásese más en medio, hermano. Exaltamos, reiteramos muchas gracias.
Toda Raba Rey por cada una de las familias que han podido venir también a escuchar tu guianza, tu dirección. Y primeramente, Rey, te damos muchas gracias también por esta familia que ha abierto las puertas de su hogar para que estemos aquí reunidos, para exaltarte, para adorarte, para bendecirte y darte muchas gracias por tu hermosa voluntad, porque sabemos que tu voluntad es perfecta y te reconocemos como el único Elohim vivo y poderoso. Gracias, Rey, porque sabemos que tú seguirás tomando control de nuestras vidas y te adoramos, Padre, porque también podemos poner esa confianza de que tú bendecirás también a aquellos que están tristes, que están dolidos en estos momentos. Nos unimos a ellos, Padre, y clamamos porque tú los fortalezcas y les des esa bendición tuya en sus hogares y en sus vidas. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén, 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 amados. Pues bueno, aquí en la transmisión, como siempre, pues decimos shalom. Nos vemos próximo jueves a la misma hora y pues por el mismo canal. Ahí sigan en la página de Facebook, Oceana La Loma. Ya también tenemos YouTube. Ahí están los links. Y pues también únanse al grupo de WhatsApp y de Telegram. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, amados. Bueno, pues bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.